Suscríbete a la Panterita. Selección de Ecuador, todo se mantiene igual. El lunes Sí. va a jugar la selección peruana ante Australia, Siguiendo el 14 Mundial. horas de nuestro país. En Y se realidad presentó sigue. la selección paraguaya hoy. ¿Cómo vieron a la albirroja? En el empate final 2-2 está jugando bien Paraguay, pero al final parece que se fue atrás y Corea comenzó a acelerar y terminó empatado el partido. Ahora, es importante el resultado, el rendimiento, ¿qué tiene que mirar uno a esta altura? Y el funcionamiento principalmente. Funcionamiento, a qué queremos jugar, rendimientos que fueron muy buenos. Yo pensé en eso jugar. también, Fabio, pero yo a esta altura le doy la misma importancia al resultado porque no le ganamos a nadie y eso trabaja mucho en la mente. Hubiese colaborado mucho ese 2-1. Pero como fue, para puede la golpear construcción más. Y la confianza. Puede volver a golpear como se dio el empate. Pero si vos ves el funcionamiento del equipo en general, Más yo creo trabajado, que un equipo más aplicado. hemos avanzado. Pero yo a esta altura le doy la importancia al resultado también, de la misma manera al rendimiento del resultado, porque hace rato que arrastramos una serie de derrotas y estamos ya... Yo hoy vos sabés que, más allá que me desconcentré, dije, pierde Paraguay 1-0 frente a la costumbre, frente a Corea, en lugar de decir que está ganando. Y como que tenés ya en la mente impregnado eso como una costumbre, y el resultado ya tiene que tener también importancia a esta altura. Y se confirman también situaciones que nosotros veníamos mencionando, el tema de tener un liderazgo, y Richard Ortiz confirma que es un abanderado de este equipo, de la manera de jugar, que es uno de los capitanes y un referente muy bueno para el equipo en cuanto a ascendencia y sobre todo lo que transmite en la cancha. Ahí está la idea de juego. La idea no es como la que teníamos con Berizzo, de el piqui-piqui, de mucha posesión de pelota, sino que cuando se puede se juega. Crear situaciones y con espacios. Se vio un partido favorable para Miguel Almirón. Yo había dicho que fue lamentable lo de Miguel Almirón en el partido contra Japón. Esta vez, me parece que por el planteamiento, por los espacios que dejó Corea. Pero mira que juega más delantero también, como está claro, marcando Johnny. Jugó, y con los espacios, sí, con la velocidad que tuvo Almirón Más hoy. delantero. Y Medina a mí me parece que puede ser un hallazgo muy importante, con más minutos. Una lástima realmente que Richard no estuvo tan bien, con buenos rendimientos en algún tramo de la eliminatoria, porque en un momento dado, bueno, todo el mundo sabe que hasta los propios olimpistas pedían que se le saque de Olimpia. Y muy bien Casal. Qué buen debut en la selección. Me impresionó. Realmente no es lateral, pero jugó muy bien el partido, con actitud, con carácter. Estamos con Luigi Marchele, colega ecuatoriano de Ecuavisa. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo con todos los colegas y los amigos, los oyentes que nos están escuchando a esta hora, listos para contestar cualquier duda que tengan. Bueno, seguramente felicitados por segunda vez, porque ya habían conseguido su clasificación, pero ahora con esta resolución de la FIFA es una historia acabada esta, y Ecuador va al Mundial, queda Chile fuera. ¿Se desestimó la presentación que hizo Chile? Es así, es lo que esperábamos. Finalmente se termina dando razón, o no se está dando cabida a lo que reclamaba la gente de Chile, lo que acá en Ecuador se venía sosteniendo cada vez que nos preguntaban desde afuera, ustedes en Paraguay, nos preguntaban desde Perú, desde Colombia, desde el mismo Chile, cómo están en Ecuador con este tema, y siempre decíamos, bueno, con tranquilidad, y se sorprendían porque pensaban que había una situación realmente grave, pero lo que siempre he dicho, en este caso particular, esto es una novela que nosotros ya la vimos, y nosotros ya conocíamos el final. Byron Castillo es ecuatoriano, así lo determina la justicia ecuatoriana, y la FIFA, que no tiene competencia sobre la jurisdicción de identidad de cada país, simplemente le termina dando la razón al Ecuador diciendo, bueno, si tus instituciones son las que certifican que Byron Castillo es ecuatoriano, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Ahora, Luigi, ustedes también tienen conocimiento que la Federación Ecuatoriana de Fútbol había preguntado con antelación si podía alinear a Byron ya en las eliminatorias. Claro que sí, de hecho ese es uno de los argumentos fuertes de la defensa en este caso, porque acá en Ecuador en algún momento sí hubo dudas sobre el tema de Byron Castillo. Él no arranca las eliminatorias, él no se lo convoca de entrada, y empieza a haber una serie de cuestionamientos sobre por qué no lo llamaban. Bueno, la federación no estaba segura en su momento si es que tenía todos los argumentos legales para poder utilizar al futbolista. Una vez
que acá se resuelve ese tema a través de la justicia, con una vía data, en más de una instancia, fueron 2 o 3 instancias, la federación ya tiene los documentos legales, pero incluso antes de utilizarlo, hace las consultas en FIFA y pregunta, mira, tengo esto, la justicia ecuatoriana me dice esto, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Y la FIFA le dice, úsalo. Entonces, bajo ese argumento, es que la Federación Ecuatoriana lo termina utilizando en la parte final de las eliminatorias, y ese fue uno de los argumentos de la defensa. Perfecto. Ariel, Dani, Federico, Fabio, está todo muy claro, ¿verdad? ¿Vos tenés alguna duda, Ariel? Bueno, escuchándolo al colega, ustedes a nivel prensa muy seguros del fallo, no de la FIFA, pero a nivel aficionado, por momento se sembró el temor de que se queden sin Copa del Mundo. Mira, había por un lado la tranquilidad, como te digo, de quienes ya conocíamos la historia, de quienes ya sabíamos que había un castillo ecuatoriano y que acá había las instancias. Había hasta cierta molestia por el circo mediático que se armó alrededor de la situación. Esta semana que habló el abogado de Chile, el señor Carleso, fue evidente la estrategia para intentar poner algo de presión sobre la FIFA en este caso. Y acá lo que ocurrió fue que había una sola versión, que era la de Chile, que se hizo mediática, que fue reproducida por muchos medios a nivel mundial, incluso agencias de noticias, y eso lo que ocasionó fue que en el imaginario público haya una sola verdad, la cual no era la verdad absoluta. Fue una estrategia de ellos, podemos hablar de que incluso fue una campaña sucia, pero estaban en todo su derecho de reclamar. Las formas son muy cuestionables, pero en un rato más va a hablar el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ayer ya había adelantado que pase lo que pase, era muy probable que se tomen acciones legales, precisamente por el manejo que había tenido la Asociación de Chile sobre este tema. O sea, la que Federación Ecuatoriana podría tomar determinaciones legales, acciones legales contra la Federación Chilena. Claro que sí, por el tema, y no sé si sea solo contra la Federación Chilena, sino también contra medios de comunicación, por el mal manejo que le han dado a esta situación. ¿Y qué opinión te merece, para cerrar, Luigi, lo que publicó TV Azteca en su cuenta oficial de casi más de 3 millones de seguidores, diciendo que ellos tenían una filtración y que la FIFA iba a favorecer a la selección chilena el día de hoy? Era justamente a eso lo que me refería con el tema del mal manejo mediático y la campaña para meter presión, porque ahí hay una práctica irresponsable de periodismo donde ellos colocan un titular donde dice Ecuador será eliminado. Ellos aseguran que Ecuador iba a ser eliminado, y tú entrabas a la nota y encontrabas infinitivos. Se habría demostrado, Ecuador quedaría fuera, se habría filtrado, pero en ningún momento te muestran esa filtración, no muestran ningún documento, y la única fuente que citan es el abogado de Chile. Entonces, era claro que era un titular engañoso y una mala práctica periodística. Luigi, de nuevo felicidades, muy amable, muchas gracias. Un abrazo, pasen bien. Adiós, ahí está Luigi Marchelé, el colega de Ecuador, hablándonos de esto. Está hablando Guillermo Barros Esqueloto, conferencia de prensa. ¿Cómo cree que funcionó esa sociedad pensando en que pueda ser algo que se repita a futuro en esta reconstrucción del equipo de la selección? Y lo segundo, justamente en esa idea de mirar al futuro y de tener en cuenta nuevos jugadores para la selección nacional, o sea, que el jugador se gane su lugar en el elenco estable. Me enfoco en los nuevos en esta convocatoria. ¿Se va satisfecho con esas evaluaciones a los que son las caras nuevas en estos partidos ante Japón y Corea del Sur? Sí, fundamentalmente con Casal, que hizo hoy un partido muy bueno. No se notó la diferencia física o de dinámica que pueda haber entre un equipo como Corea, que va a jugar el Mundial, a él, que era su primer partido internacional. La verdad que estuvo bien, y más teniendo en cuenta la expectativa que hoy cumplió con lo que le pedimos. Uno cree que también, al ser el primer partido y el ser joven, el piso es este, ¿no? Va a crecer a partir de ahora.
y se entendió muy bien con Villasanti. Villasanti por afuera tiene una fuerza, una dinámica y un paso largo que puede marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que puede marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que puede marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que puede marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que puede marcar mucho muy buen partido, se mereció ganar. Fue injusto el empate en el último minuto, y cuando se dan estos partidos con este nivel donde el equipo mostró una personalidad y un juego muy bueno, muchas asociaciones, y la verdad es injusto dejar de nombrar a alguien porque todos han cumplido muy bien. Sí, los colegas de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Radio 1 de Marzo. Estamos en vivo con la conferencia de prensa impresionante. Está hablando Guillermo Barros Esqueloto. Están haciendo las preguntas correspondientes, ¿verdad? Las emisoras y la cadena de la amistad deportiva. Bueno, a ver. Esa fisonomía de juego, existen, tratando bueno. de llegar en bloque hacia el arco rival, va a ser un poquito lo que va a predominar en sus equipos. Y lo otro, la presencia de los jóvenes, que le dejó lo de Zárate y lo de Casal, que ya respondió un poquito en menor medida en el arranque de esta conferencia. Bueno, de Zárate, a mí el partido que hizo con Japón, más allá del resultado y más allá de toda la problemática que tuvimos previo a ese partido, el cambio de horario, la adaptación, un solo entrenamiento previo al partido por medidas de seguridad de protocolo COVID, obviamente que influyeron en el juego y en el resultado, sin duda. Vos fíjate, después de 6 días de entrenamiento, el equipo cómo juega hoy. Así que el partido con Japón hay que tener cuidado a la hora del análisis, porque hay un montón de situaciones extradeportivas que se dieron que creo que justifican el resultado. Pero me voy contento. Hoy hablé con Zárate cuando terminó estos 2 partidos y bueno, le contaba la expectativa que uno tiene y el crecimiento que esperamos de él desde el plano individual, desde su lugar en Olimpia y que pueda seguir en nuestra selección. Y Casal creo que rindió, tuvo a jugadores de nivel internacional, lo tuvo a Son alrededor de él y cumplió, y me voy contento porque había vivido una semana difícil él con el fallecimiento de su abuela y el debut en la selección mayor, obviamente que eran cosas que impactaban en él, pero se mantuvo bien y estuvo muy bien plantado, bien firme, con mucha personalidad. La siguiente pregunta es el del colega Roberto Rojas de NBC Sports. ¿Estás, Roberto? Bueno, pasamos a Johnny González de ABC Cariñal, por favor. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, saludo para todos. Guillermo, a esta altura del proceso, con esta selección nacional, podemos decir que tu grupo, tu equipo técnico, digo, ya tiene un equipo para lo que va a ser la próxima Copa América, la próxima eliminatoria. Podríamos decir, con este grupo vamos a intentar jugar una buena Copa América y llegar a la próxima Copa del Mundo, o dependerá de los rendimientos de estos futbolistas en los próximos partidos amistosos. Obviamente que más allá de nuestro análisis que hacemos en estos 2 partidos, en los partidos futuros que nos toque jugar, también está el momento individual de cada uno en sus equipos. Creo que es una conjunción que se tiene que dar, mi pensamiento, el nivel de ellos individual, lo que ellos han dado en estos partidos y vamos a ir viendo. Ojalá que a través del tiempo vayan apareciendo más jugadores, más posibilidades, como le está tocando ahora a Zárate o a Casal, y que seguir teniendo la posibilidad de tener un número mayor de jugadores. Pero hoy por hoy quizá creo que los que han venido a este viaje de a poco vamos viendo que
el equipo está apareciendo, que se van ganando un lugar, pero esto está abierto para todo el mundo, no es solamente fuiste citado y ya está. Acá todos los días, le decía a los jugadores en estos días, cuando yo voy a ver un partido a que tanto sea en el plano local, o si me toca ir a algún lugar afuera a ir a verlos, ellos tienen que jugar con el nivel de un jugador de selección. Así que ojalá que sea dentro del próximo partido que nos toque jugar, que sea dura la decisión que uno tiene que tomar, porque están todos bien. Roberto Rojas, NBC Sports. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andamos? Yo quería solamente preguntarte en relación de esa experiencia, más que nada, y viendo ahora con este partido contra México en agosto, ¿qué tenés en mente para ese partido y obviamente para lo que viene en relación de los próximos jugadores de la camada? Mira, la situación de los jugadores se va a ir dando a medida que llegue la fecha del partido y el nivel que vaya demostrando cada uno. Tenemos que tener en cuenta que el partido con México solamente con jugadores locales y con algún jugador de México y de MLS que presten y por jugar ahí en esa zona y que tengan la amabilidad de los clubes de cederlo. Pero la intención, teniendo en cuenta que desde cuando ya empieza el fútbol local se reinicia, pero de acá a esa fecha hay 3 semanas que no se juegan 3 semanas, incluso ningún equipo le toca jugar Copa Libertadores, más allá de que superen la octavos o la Sudamericana, superen esta fase. Hay 3 semanas que son intercaladas, que no se jugarían. Entonces trataremos de meter algún ciclo de entrenamientos en esas semanas para poder conocer bien los jugadores de cerca, porque más allá de que los ves, la verdad está cuando los tenés adentro de la cancha. ¿Alguien habló? Y entrenar esas 3 semanas previas al partido y tener por lo menos 6-7 entrenamientos donde nosotros podamos definir bien lo que queremos hacer y conocer bien al futbolista. Pasamos ahora a John Walter Ferrari de Diario El Independiente. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Saludo a todos los colegas. Mirando un poco lo que viene mencionando, primeramente quisiera consultarle, profe, lo de Richard Ortiz. ¿En qué condiciones terminó el partido? Porque él aquí se había ido a la selección paraguaya con una molestia muscular, inclusive su último partido con Olimpia no finalizó el juego. Entonces, ¿en qué situación está Richard Ortiz hoy después del juego que vimos ante Corea? Y lo otro, el segundo gol, quizás una desatención en la línea defensiva, algo que venimos viendo también mucho también en el fútbol paraguayo y por sobre todo en los equipos que están en el plano internacional, esa desatención, ganando las espaldas, el pase largo cruzado y el centro al ras del piso. ¿Cómo notó en esa parte final, o más bien ya fue esa desatención porque el partido se estaba terminando, profe? No, yo creo que no es una desatención, yo creo que es la señal de origen que se entrecorta. A ver. No, te decía que me parece que ellos tuvieron un poco de suerte en esa jugada, porque el jugador que recibía la pelota se tropieza, lo distrae a David Martínez y recibe la pelota el jugador que está por detrás y mete una pelota muy buena al centro del área y define el empate. Cuando jugás con selecciones que no solamente van a jugar el Mundial, sino que tienen jugadores de calidad, una pelota a mitad de cancha es un pelotazo. Lo que para nosotros es un pelotazo, para ellos es un pase al pie o al espacio. Y bueno, hay que acostumbrarse a jugar a la dinámica y a esa calidad. Pero igualmente, más allá del empate en el último minuto que tuvo Corea, creo que nos queda la sensación que merecimos ganar, que jugamos para ganar, y eso me parece que está por encima del resultado. Esa sensación, jugamos con 40.000 personas en contra, con un equipo que está preparado, que tiene un jugador que está dentro de los top 10 del mundo como son, y de visitante, y la verdad el equipo se plantó y mereció ganar, y esa sensación es muy buena.
Así que en ese plano nos vamos muy contentos con la actuación, más allá, te reitero, como vos decís, una pelota, pero bueno, ellos tienen demasiada calidad también y hay que reconocerlo. Lo de Richard Ortiz. Richard Ortiz venía con una molestia. Nosotros, la intención de aquel viaje era, teniendo en cuenta la posibilidad, no que juegue en el partido en Japón, porque iba a estar muy cerca de la contractura que traía él después del partido con Cerro por Copa. Entonces sabíamos que el partido con Japón no lo íbamos a contar. Fuimos llevándolo de a poco, sin arriesgarlo. El compromiso que teníamos también con la gente de Olimpia era tenerlo, verlo, y si estaba, que utilizarlo, y se fue sintiendo bien. Superó las pruebas físicas, tanto sea del preparador físico como del médico. Entonces nos dieron ok para que juegue, y la verdad que jugó en un nivel altísimo también. Ahora pasamos a Alejandro Silva de Unicanal. Alejandro. ¿Estás, Alejandro? Enrique Lugo de Radio 1000. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Enrique Lugo de Radio 1000. Quiero consultar lo siguiente, Guillermo. Respecto al funcionamiento del equipo, ¿qué te parece el hecho de que el equipo el día de hoy, que jugó gran parte del partido sin un 9 de referencia? Entonces, ¿cómo encontrás el funcionamiento del equipo sin tener ese delantero típico 9? Y así también otra consulta que me gustaría hacerte, Guillermo, es ¿por qué cuesta tanto a esta selección, ya este octavo partido como director técnico, eso de ser como una selección que ilusiona en un partido y que en el siguiente de por ahí decepciona? Te hablo específicamente, por ejemplo, lo que pasó cuando le ganamos a Ecuador, ilusionó mucho, después contra Perú no salieron las cosas, ahora contra Japón fue una decepción, y ahora hoy con este rendimiento es como que ilusionó. O sea, ¿por qué ha costado tener esa estabilidad también, Guillermo? Esas son mis consultas para ti. Bueno, cuando vos dirigís una selección nacional, el tiempo de trabajo es menor que lo del club, entonces a veces te cuesta mucho más cuando venís, cuando tomás una selección que venía en una situación difícil, incómoda, y que necesitaba sacar puntos. Entonces el proceso de repente se puede desvirtuar, porque lo que necesitas es sacar puntos para poder ver si vas al Mundial, en lugar de hacer una selección firme, que es lo que ahora vamos a tener tiempo de hacer. Me parece que es difícil evaluar el partido con Japón, porque llegamos 3 días antes, nos dejaron entrenar solamente el día anterior, tuvimos muchos jugadores que jugaron hoy, no pudieron estar en Japón porque no llegaban en tiempo y forma, porque ellos debían estar antes del 30 de mayo, y ellos jugaban sus compromisos con sus clubes el 29, entonces no llegaban y no nos daba la posibilidad de contar con todo el plantel. Y bueno, también tuvimos algunas circunstancias en la lista. Cuando uno armó la lista, la primera lista, por ejemplo, teníamos Espínola, Iván Ramírez, que después se lesionaron los 2 laterales. Entonces tenés que ir cambiando, porque son las eventualidades que te pueden pasar previo a un partido. Entonces lo comentaba al principio de la nota, ¿no? Es difícil hacer una crítica o un análisis real en el partido contra Japón, donde tuvimos que cumplir con un montón de protocolos de COVID que no tienen que ver con esto que jugamos hoy, que estuvimos 6 días entrenando y que estuvimos para preparar el partido con los jugadores en campo 6 días. Profe, y lo de jugar sin el 9, o sea, sin un 9 de referencia, lo que fue Derlis puede jugar de 9 como referencia. Él ha jugado por fuera y por dentro. Recuerdo en este momento el gol que él le hace a Cerro Porteño por el campeonato local cuando gana Olimpia 2-0 en la Nueva Olla. Él define el partido jugando como centrodelantero. Lo charlé con él, obviamente, y él se siente cómodo en esa posición. Bien, agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a todos los medios que se conectaron a esta conferencia de prensa. Bien. Muchas gracias. Bien, ahí Un abrazo está. para todos.
así la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Ganaba Paraguay 2-0 y lo empata Corea sobre la hora, alrededor de los 70, el descuento después sobre el final, en tiempo de adición ya empata la selección de Corea. Y estábamos analizando previo a la conferencia qué sabor deja esto, qué evaluación, porque yo vuelvo a repetir que me fijo más en el rendimiento antes que el resultado. A mí me parece que eso es más destacable a esta altura, principalmente para el técnico, para Barros Esqueloto. Estamos de acuerdo, pero hablo más yo, rendimiento, funcionamiento, ¿verdad? De un equipo que necesita crecer. Y creo que va a ganar confianza, porque al final de cuentas sí, es cierto, lo que pasó con el 2-0, no se pudo controlar mejor el partido, pero de todas maneras estamos hablando de ir a enfrentar a una selección mundialista en donde lo igualaste físicamente, en grandes pasajes del partido, por no decir todo el encuentro, no hubo diferencia física. El equipo presionó muy bien, el equipo supo a qué jugaba, y con eso que a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos gusta controlar el partido desde la no posesión del balón, es decir, retroceder líneas, cerrarse un poquito, ver qué hace el rival, y estando 0-0 el partido, nunca hubo una posibilidad importante para Corea, hasta que llegó la jugada del gol, en donde Almirón ganó muy bien con esa corrida para inclusive anticipar a un defensor que tenía la posición ganada, definir muy bien para el 1-0, y a partir de ahí seguir con el mismo ritmo, destacar todo lo que tiene que ver con un equipo que descansó más que nada su jerarquía, su experiencia en Richard Ortiz, para a partir de ahí proyectar el partido viendo puntos muy altos. Lo de Iván Casal como lateral muy bien en el ida y vuelta, excelente a la hora de manejar la pelota, de tener criterio también de no rifar el balón, retroceder si hay que hacerlo. Richard Ortiz dirigiendo muy bien, mejorando el juego de Cubas inclusive en esa media cancha, y después hay que ir viendo también algunas situaciones. Villasanti jugó de volante por derecha, por ejemplo, no desentonó, quizás pueda jugar mejor en otra posición, pero es un puesto en donde lo probó Barros Esqueloto y tuvo un rendimiento acorde a lo que significó el partido y las exigencias. Lo mismo podemos hablar también por izquierda del trabajo de Medina, ida y vuelta, bien, y confirmando arriba que Almirón y Derlis González se entendieron bastante bien en los espacios, en la posibilidad de tener mucha capacidad de marcar la diferencia en velocidad y manejar los tiempos en los ataques que pudo concretar el equipo paraguayo. Y en defensa, bien, dentro de todo Gómez y Balbuena, salvo los errores puntuales que se dieron ya, con el gol del descuento, la falta de Gómez para el tiro libre de Son y después otras circunstancias, donde sí podemos tener preocupaciones en el lateral izquierdo. A mí me parece que Blas Riveros, más allá del partido que hizo con Japón o del resultado que se tuvo con Japón, es más en estos momentos que Arzamendia, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo por ese sector, tanto para marcar como también para las proyecciones y salida por ese costado. Yo veo que ya se está notando la idea que quiere el entrenador, es como que se va estructurando el estilo de juego. En este partido ya me transmitió la sensación que cada jugador es como que ya va comprendiendo mejor el rol específico que tiene que desarrollar en cuanto al funcionamiento del equipo. Un equipo cuyo parado marca Richard Ortiz. Categóricamente a este plantel actual de la selección paraguaya depende Richard Ortiz. Definitivamente es el líder en la cancha, donde él se para, donde él presiona. Y de vuelta, esta vez, él cuando lideró Paraguay supo recuperar alto, por momentos supo manejar también la ventaja, una pena que llegó sobre la hora realmente en un descuido. Parecía que Héctor Luis Martínez como que no tenía tantas ganas de entrar cuando le enfocó la cámara. Ya eran segundos finales del partido, lastimosamente. Ahí parece que sí se vio un poco de la velocidad. Sí, así marcó. Sí. La velocidad, ahí hubo una distancia entre él y los otros. Y dos jugadores de Corea detrás de él. Sí. No, ¿cómo le mira Gustavo a Martínez? El gol? No, por eso. Y como él también va a decir, espera, yo viajé al otro lado del mundo y me pone ahora a los últimos 3 minutos. Ojalá que él entra y le da un buen pase y una pelota parada que le busca a Ábalos, ¿verdad? Que Ábalos termina aplaudiendo, mostraba que tiene buena pegada, y después el trajín, ese cierre malo, volviendo y no el primero, ¿no? Porque él defiende muy bien dentro del área, mano a mano, pero ese cierre me hace acordar lo de Ecuador, aquel gol sobre la hora. Cerramos con ABC TV. Juanma Figueredo, Móvil Personal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Estamos aquí en conferencia de prensa, en la sala de prensa del Club Cerro Porteño, donde va a ser presentado de manera oficial el futbolista Brian Zamudio como nuevo jugador de Cerro Porteño. Hay 3 lugares que están siendo esperados aquí en la sala de conferencia de prensa, así que en minutos más seguramente va a arrancar aquí la presentación oficial de Brian Zamudio.
Bueno, muy bien. Estamos atentos ahí entonces con esto. Ya vamos a tener la presentación de Cerro Porteño. Decía de Brian Zamudio y Pachi Carrizo. Pachi Carrizo, y se lo está guardando todavía él. Todavía no ha llegado al país y hasta aquí al menos no hay novedades de correlación, pero sí, él el fin de semana va a estar ya aquí por nuestro país. O sea, solamente Zamudio va a ser presentado ahora. Solamente Brian Zamudio, efectivamente. El club hace unos minutos subió en el Twitter y también en el Instagram la imagen de un futbolista, creemos, con la camiseta del Cerro Porteño, no se le ve la cara, ya anunciando un poco lo que va a ser esta presentación. Ya estamos atentos ahí, Juanma, muchísimas gracias, muy amable. Ya volvemos con el móvil personal de Juanma Figueiredo, presentación del nuevo refuerzo Brian Zamudio. Seguimos con la selección paraguaya, las novedades en cuanto a los clubes. Miguel Solá, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, la audiencia del Cardinal Deportivo. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Te invito hoy viernes a aprovechar 40 a 400 guaraníes menos en cada estación de servicio porque a las naftas de Energy, energía de calidad al precio justo. 400 guaraníes menos el día de hoy en Energy. Se acerca el Día del Padre y mejor oportunidad para sacar a papá con regalos de Leitoban, teléfono 0982-602020 Leitoban, mejorando tu calidad de vida. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas. Aeon Diesel, energía calidad presente en todo el mundo. Candilecas, con las mejores máquinas del país. Te espera las 24 horas, viernes 10, show en vivo de Armando Arenas. 21 y 30 horas, degustaciones daiquiri, de piña, bocaditos, sorteos, 2 millones de guaraníes en créditos, promos. En Bruselas, casi San Martín. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Teléfono 021-495-950. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencia. En el Mercado Mariscal, en la Plaza Mariscal y en el patio de comidas del Mariscal. Más 180 locales comerciales. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, hay un tema importante en Olimpia ahora. ¿Ya tenés eso, Wilson, por favor? Antes que arranque la conferencia. ¿Cómo es el tema? Bueno, un socio vitalicio, integrante inclusive de la comisión directiva del 2013, envió una nota al presidente Cardona de la Olimpia pidiendo la expulsión de Marco Trovato como socio de la entidad, y la nota está fechada 9 de junio de 2022. ¿Ayer? Sí. Agustín Andrada Pasmor. Licenciado Agustín Andrada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Realmente bien, estoy excelente. anonadado porque esa nota presenté esta mañana. Ah, esta mañana presentaste, pero tenía fecha de ayer. Sí, porque ayer comencé a escribir. Ah, correcto. ¿Y por qué estás anonadado? No, porque la verdad que me impresiona la velocidad con que haya llegado a vuestras manos. Sí, no, es que bueno, es nuestra tarea, licenciado. ¿Vos sos socio del club? Contanos un poco cuál es el tenor de la nota. Ah, pues entonces no leíste la nota. Tenemos acá, pero por eso te llamamos. Ok, el tenor está expuesta ahí en lo que dice la nota. Más que nada es un pedido que hago a la directiva porque considero que una persona que ha hecho tantos años al club debería ser sancionada. Nada más que eso. ¿A quién te referís? Y a quien está solicitando la nota, la pena. Bueno, dice la nota, tengo a bien de dirigirme a usted, y es dirigida a Cardona, por supuesto, y por su digno intermedio a la comisión directiva que preside, mi calidad de socio vitalicio de nuestra institución, a los efectos de solicitarle tenga a bien proceder a la expulsión y eliminación del padrón de socios a quien fuera presidente de nuestro club, el señor Marco Trovato Villalba. Presento esta solicitud conforme a la resolución de la autoridad máxima del balompié mundial, como lo es la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, la cual lo ha suspendido de por vida a no ejercer ningún cargo dirigencial, hecho que avergüenza a nuestra institución y que merece sea considerada por esta para proceder con la máxima y ejemplar sanción. A lo largo de estos 120 años de maravillosa historia jamás hemos tenido un hecho tan bochornoso que deteriorara tanto nuestra imagen institucional, y no solamente esto, ha dejado a nuestro club, el más glorioso e importante de nuestro país, en una situación económica y financiera desastrosa.
A más de lo mencionado, me permito manifestarle otro hecho que considero grave, como lo fue otorgar cargos en la directiva a personas que nada tenían que ver con el club, que han resultado luego estar relacionados a hechos delictivos que merecen el máximo repudio. Me extraña que no exista ninguna sanción por parte de nuestras autoridades ante hechos tan graves como los mencionados, que nadie, absolutamente nadie, haya dicho ni hecho nada. La parte sustancial de la nota. Exacto, está bien clarita mi nota. Solicitar la expulsión de Marco Trovato de los registros del Club Olimpia. Sí, señor. ¿Y cuáles son tus argumentos? ¿Crees que esto va a tener vía libre en el club, en la institución? No sé yo, pero a mí, yo me considero un socio agraviado. Yo no sé qué opinará otra gente, es una posición mía personal que la hago al club, del cual ya soy vitalicio y que creo yo que estoy con mi derecho de solicitar eso, ¿verdad? A mí me parece que los hechos son ya públicos, de público conocimiento, y me parece a mí que eso debe permitir de que no exista más adelante un hecho parecido ni imitado ahora. Para no sentar precedentes. Me parece que es una postura personal que la he hecho y sin hablar con nadie, es una cosa personal mía y que yo como socio del club he solicitado al presidente de que analice esto en su comisión y que resuelvan. ¿Pudiste charlar con el presidente Cardona personalmente antes de presentar la nota? No hace falta. Yo no creo que haya necesidad de hablar con él para presentar esa nota. ¿Y crees que va a tener eco favorable? No sé, pero por lo menos tengo la conciencia tranquila de haber actuado conforme. Ya me siento tranquilo, realmente me siento más alivianado porque he escuchado tantas mentiras a lo largo de este tiempo, me he callado mucho. Este señor nos ha tratado a varios socios del club de patoteros cuando fuimos nosotros a solicitar nada más que los documentos que demuestren lo que se había hecho. Y eso, por eso ya me cansé y expuse lo que está en la nota y espero que así sea. No tengo yo creo que no hay más nada que decir. Es como que querés dejar sentado un precedente porque no estás de acuerdo con el manejo que tuvo el expresidente Marco Trovato. Así es. ¿Y en algún momento pudiste charlar con Trovato? ¿Nunca hablaste con él? Porque si mal no recuerdo, yo creo que le habías ayudado a la institución al Olimpia en un momento dado, en uno de los casos, estando en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así fue. En Suiza. En Suiza. Sí, pero fue a la institución. Sí, no, por eso dije institución. Exacto, no fue a su personaje. Sí. Te siento muy a la defensiva, licenciado, no sé por qué. No, porque al contrario. Pero y si ya presentaste esta nota, pareciera ser que tenés temor de hablar. No, porque voy a tener temor si en la nota está expuesta. Pero yo te hago una pregunta para que vos te explayes y eso es muy escueto. Es que lo que está expuesto en la nota está muy claro, Bruno querido. ¿Qué más ¿querés que leamos nomás tu nota y vos no tenés, vos sos un papel entonces? Ustedes me llamaron, les estoy respondiendo. Y no, pero me parece que nos faltás el respeto del momento que no querés explayarte, o decir, mira, Bruno, no quiero hablar y lee nomás el documento y no me moleste, o sea, yo no quiero hacerte perder el tiempo o a tirabuzón estar preguntándote las cosas, me decís, está en el papel, está en el documento, bueno, yo no sé. Me parece que si ya tuviste esto, tuviste la predisposición y tuviste, ¿cómo se llama? La valentía de presentar esta nota, si vos te podés expresar, me parece que sos una persona preparada, no entiendo por qué no querés explayarte. Eso nomás es lo que te planteo, te lo hago con mucho respeto. Yo te agradezco mucho que me estés aclarando eso. También con el mismo respeto que te mereces, te estoy respondiendo conforme a lo que me preguntas.
No sé qué más te gustaría escuchar como para que me explayara. No es lo que yo quiera escuchar. A ver, ¿Qué más Agustín. que considerás que te puedo decir? Pero no es lo que yo considero. ¿Acaso vos el que presentás la nota? ¿Sos vos el que tenés que opinar? Porque yo te pregunto y vos me decís, está en el papel, está en la nota, y yo siento que la nota es forzada. Solamente eso. No, para nada. Te aclaro que es una decisión mía personal y lo hice porque consideré que debía yo dejar un documento donde yo, como socio vitalicio del club, exponga una posición personal que considero fue un agravio a mi persona como socio del club. Y considero que esto mismo pensarán otros socios que no se han animado a tomar esta determinación, porque realmente lo que pasó con nuestro querido club es lamentable. Y además, el comportamiento que ha tenido este señor para con los socios que fuimos solamente a solicitar en su momento información, que nos haya tratado como patoteros. Me callé, le dejé pasar, y después de haber leído en estos últimos días una serie de comentarios, entonces, bueno, hasta acá llegué, ¿verdad? Agustín, Recordamos que ya que había un grupo de estaban Olmedo, disculpame, otros socios. estoy escuchando. A ver, ¿me escuchas bien ahora? Escucho, no. ¿Ahora? ¿Aló? Federico te saluda, Qué pena, licenciado. Hola, Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, licenciado? ¿Me escuchas? Te escucho, pero de repente se me acumulan los sonidos. No, porque estaba en un grupo de socios vitalicios, me acuerdo, con Olmedo, vos, estaban otros que buscaban justamente la reunión, antes con Brunote, que no se daba nunca. Ahora el tema de Cardona, pregunto, ¿a vos te preocupa lo que está haciendo Cardona o no? No, esto no tiene absolutamente nada que ver con la gestión actual. Yo nada más expuse con esa nota una posición, como le acabo de señalar, querido Bruno, nada más una posición mía que considero yo una postura. Licenciado, perdón por la insistencia, pero el agravio lo sentí desde el momento del maltrato, cuando vos decís que cuando ustedes fueron a solicitar los documentos, o te sentís agraviado por malos manejos, por lo que ustedes consideran que no está bien que se hizo en el Olimpia. ¿A qué te referís? Sí, yo creo que es una sumatoria de cosas, Bruno. Todo lo que acabas de comentar suma. Entonces yo por eso, y después de haber leído una serie de que está dando sus comentarios, que los socios tenemos que reunirnos para juntar, por favor, la próxima administración no significa que tengamos los socios volver a reunirnos todos, juntar la plata y salvar macanadas anteriores. Perdón, vos te referías a las últimas declaraciones, podemos decir, de Trovato, porque él habló, acá lo estamos buscando hace días, pero él no quiere hablar, aparentemente, Marco, pero en redes sociales él estuvo exponiendo lo de Derlis González, salió al paso de declaraciones acá, ¿verdad? Del tema Zárate, que había dicho el presidente que solo el 50% pertenece a Olimpia, que anteriormente, que en la administración anterior, refiriéndose a la gestión Trovato, se había hecho esta negociación con el empresario español, Montes. Mira, estamos saliendo todo del tema. Estamos hablando del tema de la nota, el motivo por el cual presenté. Todo eso, lo que haya hecho, quisimos ver en papeles, no pudimos ver nada en los papeles. Entonces, esta es mi postura, esta es mi posición, eso es lo que presenté y es así como todas las cosas, ¿no? Licenciado, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, muy gentil. Encantado de escucharlo, un abrazo. Gracias, licenciado. Licenciado Agustín Andrada presentó entonces esta nota donde pide la expulsión de Marco Trovato. Marco Trovato por ahora no quiere brindar declaraciones, lo hemos llamado para que pueda ejercer su derecho a defensa, ¿verdad? Para escucharlo a él. Sí. Pero es, a ver, yo no recuerdo que un socio vitalicio, en su momento él también fue dirigente, haya presentado una nota post Marco Trovato pidiendo su expulsión. No. No recuerdo, ¿verdad, señores? Mirá que hubo mucha polémica previa a la asamblea, pero esto es nuevo, ¿verdad? Sí, porque se pidió interpelación, ¿se acuerdan aquella famosa nota que por yo le nombré a
Olmedo, hasta Luis Noguera también estuvo en aquel grupo. Dar explicaciones. Que pedía a través de Brunote que dé explicaciones antes del balance. El famoso balance que después se aprobó, ya recordamos las condiciones con las cuales se aprobó. Yo no sé si, por ejemplo, no se pidió por Diego Benítez cuando estalló todo este tema. Por eso, pero no así en tema nota y mucho menos en la investidura de un expresidente. Aquí Wilson tiene una información con respecto a este tema, ¿verdad? Donde dice que la situación de Diego Benítez también se va a estudiar luego de que anoche se dio una reunión de comisión directiva de Olimpia en pleno, se aprobó la ampliación del estadio Manuel Ferreira. Y ahí aparentemente se tocó también el tema de la situación de Diego Benítez y que se va a trabajar en todo eso sin lugar a dudas, dice la fuente de Wilson, con respecto a lo que está pasando en Olimpia. Diego Benítez también está en la mira de los directivos actuales y, por supuesto, esta situación que se vivió también con el socio que ya es vitalicio en estos momentos. Expresidente, cuesta recordar, yo no sé si con Puente, allá a principios del 2000, si no hubo algún socio de Cerro que no quiso su expulsión, pero algo similar. Cuesta recorriendo un poco el recuerdo de la memoria localizada, ¿verdad? Como que no existe un antecedente. No, el señor Roque Villalba no pasó. Puede ser. Roque Villalba pidieron. Sí. Creo que lo expulsaron incluso, ¿no? Sí, lo expulsaron, en Guaraní. Sí. En Nacional también hubo un. ¿Te acuerdas que ella era de Richard Finnegan? ¿Quién era el presidente? ¿Braulio no era? Braulio. Me acuerdo. Braulio González, ¿verdad? Sí. Que habían solicitado su expulsión, pero... Lo de Roque Villalba se dio porque incluso él no podía entrar al club. Sí. Pero esto también, Roque Villalba también fue fuerte porque él fue presidente en los 90, hasta el 2000, hasta que apareció la familia Acosta. Y esto por todo lo que significa Marco Trovato, que como ustedes dicen, tuvo una aparición pública después del lunes. Arranca la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Estamos con el móvil en vivo de Juanma Figueredo. Ya ampliamos lo de Olimpia. Vamos con el audio. Habla Juan José Zapata. Viernes ya cercano a la continuidad del campeonato y muy satisfechos, muy felices de recibirlo a Brian. Hola Brian, un gusto enorme. Está llegando al barrio, estamos muy complacidos de esta negociación que hemos iniciado apenas el profe Chiqui Arce solicitó al departamento de fútbol la incorporación de 2 jugadores para potenciar el plantel y poder tener mejores perspectivas, principalmente por las lesiones de 2 jugadores muy importantes del plantel, ¿verdad? Lesiones que van a tardar algunos meses. Entonces, a través de su pedido, hemos iniciado acciones a cargo del doctor Ariel Martínez, director de fútbol, el equipo jurídico, así que el agradecimiento al Club Toluca, a Brian mismo por su gran predisposición, a su representante, de poder de esta manera potenciar el sector ofensivo de nuestro querido Ciclón de Barrio Obrero. Es muy importante para nosotros siempre, porque las apuestas son importantes en Cerro. Tenemos rivales de mucho nivel en Copa. Tenemos un rival, hoy un bicampeón de Copa, que es el favorito, diríamos, en esta llave. Y bueno, Cerro Porteño se está preparando para pelear con todo. Queremos hacer historia y para eso estamos trabajando. Evidentemente hay un trecho, pero en poco tiempo, pocas semanas estaremos disputando ese partido. Muy complacido, como dije, yo le había contado a Brian lo que es el club, el ambiente que tenemos dentro del club y lo más importante que se conforma dentro del plantel y el cuerpo técnico, una gran familia. Así que el propio profe Chiqui lo buscó, con contacto directo, y hoy ya estamos con él. Ya se presentó ayer, ha practicado y bueno, muy felices, que creo que va a sumar en positivo en un plantel muy rico, que también hay que pelear puestos, que hay que trabajar duro, pero ya tienen
buenos años de recorrido. Así que bienvenido, Brian, un gusto enorme para vos, para tu familia, y nada más que agradecerte a vos, a toda la gente, y a la mitad más uno también, agradecerle por su respaldo constante a la mejor hinchada del país. Así que les dejo para que puedan ustedes hacer las preguntas pertinentes. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Eagle Sport. Buenas tardes, Brian, éxitos en Cerro Porteño. Buenas tardes, presidente, doctor Ariel. Antes que nada, conocer tus sensaciones, el llamado de Cerro Porteño, estar otra vez en el país después de bastante tiempo. ¿Cómo te sentís vos con esta nueva aventura dentro de tu carrera? Muy buenas tardes. La verdad que es una sensación una sensación nueva, ¿verdad? Para mí, pero una sensación que a uno le gusta, que a uno le gusta volver y volver a Cerro. Estoy muy convencido de que vamos a pelear, vamos a estar ahí luchando todos los campeonatos que vamos a estar disputando. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Buenas tardes para todos. Brian, ¿cómo te han recibido tus compañeros en ayer ya estuviste entrenando, y también la charla que tuviste con el profe Francisco Arce? ¿Qué se puede saber? ¿Qué hablaron? ¿Te explicó un poco la intención que tiene contigo el profe Francisco Arce? Y la verdad que ayer yo me sentí como en casa, ¿verdad? Porque tengo muchos amigos dentro del plantel, ya vecinos, conocidos de la selección, entonces me sentí súper bien, me recibieron como si fuera que ya estaba bastante tiempo, entonces eso me deja más tranquilo, me deja muy contento. Y también el profe yo creo que influyó mucho, ¿verdad?, en mi decisión de estar acá hoy, y entonces, como te dije, estoy muy feliz, muy contento y principalmente muy motivado lo que va a ser de aquí para adelante. Nelson Rivera, Radio 1. Buenas tardes para todos, Brian. Consultarte lo que te conocemos y lo que te hemos visto en la selección, prácticamente ocupando todo el frente del ataque. Dentro de esa conversación con el profe Arce y también apegándonos a tus gustos, ¿dónde te gustaría jugar? ¿Acompañando voy a dar nombres, a Marcelo Moreno, o poder jugar abierto en banda? Y si consideras que este es el desafío más importante de tu carrera profesional. Yo creo que voy a dejar en duda eso, ¿verdad? Porque prácticamente con el profe hablamos muy poco, en más de lo que era la incorporación, el tema para que yo pueda venir, eso era lo más importante, y ya vamos a tener tiempo de trabajo, vamos a tener tiempo de conversación para poder él donde me quiere ocupar, o yo donde me siento más cómodo. Claro, yo creo que esto es un desafío muy grande para mí, una cosa que uno desde niño sueña, ¿verdad?, jugar en un equipo grande de lo que es nuestro país, porque prácticamente tuve un año jugando el 3 de febrero, no tuve mucho tiempo, y esta prácticamente va a ser mi primera experiencia en el fútbol paraguayo. Cae Duarte, Radio Yanduti. Buenas tardes para todos. Yo quería pasar un ratito con el presidente, de ser posible. Señor presidente, entonces, se sabe que lo siguiente es lo cercano, lo del Pachi Carrizo, pero con esos dos, ¿se cerraría la ventana o existe chance, teniendo en cuenta que hay jugadores que van a demorar todavía en su recuperación, en la ofensiva, por ejemplo? Bueno, el pedido del profe fueron 2 jugadores y son los 2 que están, ¿verdad? Pachi, que llegaría hoy, y como esta es una presentación de Brian, vamos a hablar primero de esto, y mientras estamos esperando. Respondiendo a sus preguntas, le aclaro, el pedido son 2, tenemos un plantel muy frondoso, fuera de los 2 lesionados ya con mayor gravedad, que ya sabemos quiénes son, el resto está recuperado, así que nosotros tenemos una plantilla que completamos con estos 2 señores, y creemos que si un pedido del profe lo que necesita, satisfacer esa necesidad interna y jugar. Finalmente lo importante es que Cerro siempre se destaca por sobre todo por su juego de toque, rotación y su poder ofensivo. Perdimos fuerza ofensiva con algunas lesiones y vamos a recuperar con Brian, que también va a entrar en ritmo en unos partidos, si Dios quiere. Estábamos hablando de eso. Y nada más, creo que tampoco dijimos que es un préstamo de 1 año, tenemos opción de compra. Lo que más queremos, que se complemente muy bien, que metan muchos goles,
que colabore para los goles también, a pelear arriba y abajo, como se pelean todos los partidos, especialmente los de Copa. Así que el deseo de realmente de éxito, de crecimiento, su experiencia es muy valiosa para nosotros. Y bueno, ya está acá, así que pronto a ponernos a punto y a sumar para este plantel donde, como dije, hay que pelear el puesto. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, presidente, también para el doctor Ariel. Bueno, Brian, ¿nos puede comentar un poquitito cómo fue ese primer contacto por parte de los directivos también por querer contar contigo aquí en Cerro Porteño? Y si ayudó mucho también el hecho de estar cerca de la selección paraguaya, inclusive tu representante también nos comentaba de que te tocó renunciar a algunas cosas para poder llegar a Cerro Porteño. Y sí, la verdad que fue una cosa muy rápida, ¿verdad? No sé si se cerró en una semana, y también las tres partes estuvieron muy interesados, y yo creo que eso fue lo que ayudó a que las cosas pudieran salir mucho más rápido, porque yo soy muy ansioso, ¿verdad? No me gusta mucho estar en el interludio, esperar las cosas, entonces se arregló muy rápido y estoy muy feliz. Yo creo que las tres partes sí dieron su granito de arena y hoy estamos acá, como te dije. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Buenas tardes, presidente, doctor Ariel. Hola. Brian, desearte el mayor de los éxitos primero y preguntarte, si bien ya tenés 26 años, como vos decías, también un largo recorrido aquí en el 3 de febrero, en Brasil, en Turquía, en México últimamente, este es tu primer club grande en el Paraguay. ¿Cuáles son tus expectativas y qué esperas darle a Cerro Porteño? Yo creo que Cerro en sí ya es muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos lo que es al club, a las exigencias, porque sabemos lo que es la gente, sabemos lo que es la hinchada, sabemos lo que es la institución. Entonces estoy muy seguro que vamos a, como te dije, vamos a pelear todas las cosas que vienen por delante, y lo que sí te puedo prometer es mucho trabajo, lo que es mi característica, ¿verdad? Entonces simplemente prometer mucho trabajo e intentar siempre dar mi 100%. Matías Lugo, Radio 1000. Buenas tardes a todos, presidente, doctor Ariel. Brian, bienvenido. Brian, consultarte, si bien ya charlaste con el Chiqui, quisiera saber si vos antes de todo esto pudiste llegar a seguirlo a Cerro Porteño, ver cómo juega, conocer un poco la ideología desde afuera, y también preguntarte si esto para vos es como una revancha, ya que estás volviendo a Paraguay en tu primer club, en primera o grande, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, o sea, yo sigo mucho nuestro fútbol desde donde esté, siempre sé todos los partidos, a todos los jugadores le conozco, a todos los entrenadores, y más tratándose del profe, ¿verdad? Le gusta muchísimo lo que es el trato de pelota, lo que es el fútbol, prioriza muchísimo eso, y eso se ve, su trabajo se ve en campo, tiene un equipo muy dinámico, como dijo el presidente. Entonces yo tengo que adaptarme a eso, entonces hay que trabajar a base a eso, y ya estoy muy ansioso de poder tener mi primer partido, de poder ayudar al equipo. Jorge Izquierdo, Universo 970. Buenas tardes a todos, Brian, bienvenido. Brian, ¿cuál fue el factor determinante para que decantes venir a Cerro Porteño? Porque tu nombre estaba dando vueltas también por el fútbol mexicano, otros equipos, no sé si en otros países de Sudamérica también, Brasil en principio también se habló. ¿Qué fue lo que te convenció para poder venir y lo que implica jugar la Copa Libertadores? Ya vas a poder estar habilitado para jugar contra Palmeiras. Y la verdad que fue muchos factores, ¿verdad? También tuve una conversación con mi familia, también en busca de fútbol, en busca de poder tener a la selección de cerca también, que es muy importante para mí. Prioricé hoy lo que es tener fútbol, y yo creo que el mejor lugar hoy para mí es Cerro Porteño. Entonces yo opté por eso. El profe, como bien dije, me ayudó a tomar esa decisión, y yo sé que tomé la decisión correcta. Y sí, tenemos un rival muy difícil, es el mejor equipo de Sudamérica hoy, entonces hay que respetar muchísimo, pero también yo creo que el equipo tiene lo suyo, tiene con qué pelear, tiene con qué salir a poder por lo menos soñar y pasar esa eliminatoria. Cerramos así la conferencia de prensa de presentación de nuestro jugador. Podemos continuar con el doctor Ariel. Adelante, Juanma.
Sí, van a posar en la foto y después le vamos a pedir el micrófono para preguntar al doctor Ariel Martínez cuestiones del plantel principal del Cerro Porteño, del director del departamento de fútbol, cuestiones de renovaciones y todas esas situaciones. La llegada de Pachi Carrizo, decía el propio presidente que llega hasta hoy. Entonces hay algunas cuestiones que todavía quedan pendientes. Preguntarle al doctor Ariel. Nos dijo que sí. Ahí está. Ya tenemos también la autorización del jefe de prensa del Club Cerro Porteño para poder charlar también con el directivo del Cerro. Están posando para la foto, Brian Zamudio, abrazo ahora, se pasa la mano. Aguantame un ratito, ya estamos ahí, Juanma. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes @dinamus.paraguay, www.postulate.com.py. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Bristol volvió a Bristol. La promo más grande del país. Vení, compra y gana 1.000 millones de guaraníes en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra salió gratis. Escribinos o llamanos al 021-519-4000. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pai Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba. Guayacoco. Llegó Bipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras. Visión Banco, visión móvil, más digitales, más humanos. Visión Banco. Tu empresa, negocio, emprendimiento, del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático COBE. Llama al teléfono 021-7290-900, www.cobe.com.py. COBE, podemos hacerlo con COBE. Papá, todo es terreno. Papá, todo terreno con Taiga. La motoreta por excelencia, Taiga. Habla. También. A ver. El profe Chiquilla lo ha dicho. Ariel Martínez. Y el tema de Fariña, justamente estamos hablando con el profe, seguramente se va a tomar la decisión en los próximos días. El tema de las multas, pregúntale. Estamos en una negociación con el representante de él, así que queremos cerrar primero esa operación y después hablar del caso de Luis, pero como te dije con Alan, está bastante avanzadas las conversaciones. Él manifiesta su deseo, todos saben que él es hincha del club, que él tiene esa sensación. Y también a lo mejor lo tiene que decir él, pero aprovechó la ocasión. Él mismo manifestó que todo lo que se dijo no es su pensamiento y que lo que hablamos nosotros siempre es lo que él piensa y quedó un poco dolido y afectado por lo que pasó, ¿verdad? Y creo que debe servir un poco de lección para todos. Acá las estrellas son los jugadores y no todos los que rodean a su entorno o al entorno del club, que muchas veces quieren asumir un protagonismo que no deben de tener. Doctor, ¿hasta qué punto hoy tiene una importancia en Cerro Porteño? Digo, desde el ciclo anterior de Arce le dieron un respaldo al firmar un contrato de 4 años, pero puntualmente cada refuerzo hoy parece más bien ser una libreta donde Arce pone un nombre y Cerro va tras ese, como que es muy puntual, no es que Cerro sale abiertamente a los mercados y puntualmente sí va reforzando con lo que Arce va sintiéndose a gusto, conforme, o es lo que pide para los futbolistas. Por lo menos desde que yo estoy en el club, hace ya casi 4 años, siempre fue esa la línea. A lo mejor a veces, y ya por el tiempo que llevamos trabajando juntos, o bien nosotros, los directivos le ofrecemos a un jugador al profe que sabemos que va a ser de su agrado, o bien él nos pide un jugador que sabe que va a estar dentro del alcance del club. Entonces se facilita muchísimo las cosas y es más directo todo. Pero creo que es producto del tiempo que venimos trabajando juntos y del conocimiento mutuo que tenemos. Doctor, ayer salió a la luz una cuestión del TAS que fallaba a favor de Fernando Morevieta. ¿Esa situación ya fue informada, ya fue notificado al club? ¿A qué se dio eso? O sea, ¿cómo surgió todo eso? Siempre en las cuestiones económicas hay disputas. Obviamente nuestro departamento jurídico, a cargo del doctor Agüero, siempre defiende los intereses del club. Muchas veces, y la mayoría de las veces, diría yo, los fallos son favorables a Cerro, otras veces no. Las cuestiones, normalmente lo que se discute en estas cuestiones son montos, ¿verdad? Lo que una parte piensa, lo que otra parte piensa. Ya decidió el TAS y seguramente en los próximos días se dará cumplimiento a ello. No es nada no es nada que nos desestabiliza ni nos mueve eso. Más bien creo que es propio
de algunos programas que son casi agencia de cobros. En cuanto a la situación de Rafael Carrascal, disculpe por interrumpirlo, doctor, ¿qué falta para que sea oficial la compra del pase por parte de Cerro Porteño? Lo de Rafa ya fue pagada la primera cuota, son 3 cuotas que se deben liquidar en este mes, ya está todo firmado. Seguramente cuando se terminen los pagos y eso quede firme, se va a hacer la comunicación oficial. ¿Normalmente qué fecha sería, doctor, dentro del mes? Dentro de este mes se tiene que pagar todo. Doctor, casi cada 6 meses se habla de esto obviamente por su buen rendimiento. Lo de Pulpito Duarte, ¿habría algún sondeo, alguna oferta, no sé, del suelo europeo porque su representante estaba por Europa? Esto va teniendo también todo lo que viene generando Pulpito en Cerro Porteño, su nombre merodeando por todo el continente prácticamente. No hay ninguna oferta oficial, creo que el presidente lo dijo el otro día, por lo menos siempre hay sondeos, no hay nada que convenza al club, no hay ninguna oferta en forma oficial. Obviamente un jugador como Pulpito siempre genera interés y nosotros desde el club, el presidente ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, al momento que llegue alguna oferta en concreto será analizado y evaluado siempre teniendo en cuenta lo mejor para el club y para el jugador. ¿También ya se está viendo para seguir reforzando o cree que con estas 2 llegadas Cerro va a apuntar totalmente? Este es el segundo semestre, ya estamos casi empezando, ¿verdad? Como dijo varias veces el presidente hoy, tuvimos 2 bajas importantes, 2 bajas que van a ser por largo tiempo, prácticamente ya no van a jugar este año porque el calendario se acorta, termina en octubre. Entonces los 2 incorporados son para suplir esas 2 bajas que tuvimos y hoy fue presentado Brian y seguramente en los próximos días será presentado el segundo y con eso se cierra. Yo te había preguntado por qué, porque estaba bien. Se sigue la lista que por ahí pone el Chiqui, pero de repente puede haber ofrecimientos que también puede llegar a agradable. ¿Podría haber algo más, de repente algún movimiento? No, por eso tuvimos 2 bajas y ahora vamos a tener 2 incorporaciones. La primera fue la que se presentó hoy y lo que yo le había manifestado a tu colega es que se facilita mucho más porque nos conocemos, él nos conoce a nosotros, sabe las posibilidades del club. Nosotros conocemos su forma de trabajo, sus gustos futbolísticos. Entonces, los ofrecimientos de nuestra parte ya son sabiendo que a él le puede gustar y los pedidos de él ya son sabiendo que nosotros podemos incorporar. Así que se facilita todo. Y como dijo Brian, el jugador apareció, hablamos con el profe le gustó, le conoce y rápidamente se produjo la incorporación de él porque las 3 partes estuvieron de acuerdo. Creo que es una negociación fantástica, porque da opciones al club que en caso de que el rendimiento convenza se pueda hacer uso de una opción de compra que es bastante favorable en términos económicos. ¿En qué oportunidad donde Cerro va a jugar en eso? Aunque todavía no. Vi que ayer en la divisional comunicaron de otros partidos, pero no vi del de Cerro 12. Sé también que estaban en pleno proceso de inspección de la cancha del 12. En cuanto al parate que tuvo este campeonato, si bien es cierto, le viene bien a Cerro para recuperar, descansar un poquito, ¿qué opina, doctor, en cuanto a esto, atendiendo que fueron amistosos para la selección paraguaya en suelo asiático? Lo que pasa, a ver, en primer lugar creo que el calendario es inhumano. El calendario generó muchas de las cuestiones que hoy lamentamos, como son las lesiones. Creo que un parate en ese sentido nos vino bien, pero por otro lado hay que analizar toda la programación, creo yo, no solo en este caso en que obviamente esto se prevé con muchísimo tiempo de anticipación. No sabemos si cuando se cerraron estos partidos ya estaba cerrada la suerte de la selección en cuanto a su participación al Mundial. Hay muchas cosas que hay que analizar. Hay que decirlo también cuando uno está disputando el torneo, como es nuestro caso, y van jugadores y se sigue disputando el torneo, genera molestia. Entonces yo creo que hay que buscar un punto seguramente intermedio entre lo que hoy estamos viviendo y lo que se vivía antes, porque creo que cuando la selección está en competencia todos queremos darle la máxima prioridad y el darle la prioridad a la selección no debe ir en contra de los intereses de los clubes. Entonces debemos buscar todos juntos un mejor calendario, una mejor forma de competencia, que yo creo que nos falta mucho tampoco, y siempre lo digo, hay que decir también lo bueno en comparación a otros países como la Argentina, que tienen torneos que cambian cada año. Acá está bastante claro el panorama en cuanto a competiciones, pero hay puntos que ajustar y lo debemos hacer todos juntos. No puedo decirte hoy
cuál debiera de ser la solución, pero sí creo que todos esos puntos que mencioné deben ser tomados en cuenta. ¿Dónde está Pachi Carrizo? Se hizo más fácil la negociación y consultarle si charlaron con él. ¿Él se encuentra como para venir y jugar o necesita nuevamente un reacondicionamiento luego de este semestre? Hoy ya dijo el presidente, estamos en la presentación de Brian. Cuando se concrete la siguiente incorporación, vamos a hablar de la siguiente incorporación y le agradezco mucho porque tenemos una reunión ahora. El doctor está recuperado. Ahí está, el doctor Ariel Martínez, entonces, director del Departamento de Fútbol, hablando sobre todas las cuestiones que atañen al plantel principal. Lo de Alan Benítez, que está próximo a una renovación, están conversando también ya con el representante Luis Fariña para tratar de llegar a un acuerdo, pero lo más próximo, al menos en cuanto a renovación, es lo de Alan Benítez. Luis Fariña también el 30 de junio, Juanma. También, sí, también, por eso. Están más avanzados con Alan Benítez, pero hoy, al menos hasta la semana pasada, teníamos la información que todavía no había novedades con relación a Luis Fariña. Ahora el doctor Ariel Martínez acaba de mencionar que igual sí ya iniciaron algunas conversaciones con el representante del mediapunta argentino y habrá que ver cómo se va desarrollando con el transcurrir de los días. Bueno, el Pache llega hoy, ¿eh? A lo mejor mañana al mediodía tenemos novedades de alguna presentación, alguna conferencia también, ¿no? Sí, probablemente. Pachi Carrizo llega esta noche. Esta noche llega Pachi Carrizo a las 22:20 aproximadamente. Está marcada la llegada del nuevo refuerzo del Cerro Porteño, su segundo ciclo en el ciclo. Bueno, está Juanma, ¿algo más? Aguardar ya nada más cómo se va desarrollando, tener novedades con relación a un probable equipo para el día martes. Hasta aquí Francisco Arce no ha parado, también aguardan aquí en Cerro Porteño la llegada de los seleccionados de Alan Benítez y de Ángel Cardoso Lucena. Dale, Juanma. Dale, Fede, estamos atentos. 12:40. Papá es todo terreno con Taiga, la motoreta por excelencia. Es la Taiga 110 2G con motor 110cc, transmisión semiautomática. Llama al teléfono de Inverfin, cuotas promocionales 275.000 dólares, camperas respectivas de regalo. Taiga te lleva donde querés llegar. Argor Empeños, Argo Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización. Teléfono 0974-530-000. Argor Empeños. Podés contar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Teléfono 0981-930-206. www.paraíso.com.py. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrarás todo lo que buscas al menor precio del mercado. Teléfono 0982-600-504, ruta número 1, kilómetro 18, Capiatá. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios del país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. AR Electricidad, encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. Teléfono 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. AR Electricidad, Garelli Estructuras. Garelli, teléfono 021-551-142. Estamos en Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con la nueva edición del Gran Vino de Santa Elena, esencia guaraní en una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Estamos en contacto con don Pedro Balota. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás, mi querido? Bruno te saluda, don Pedro. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, bien. A todos bien. Acá estamos con todos los muchachos, con Ariel Marecos, Dani Chum, Federico Arias, que antes de ayer estuvo de cumpleaños, Fabio Martín, todos los compañeros. Bueno, sorprendido un poco por esto que pasó hace instantes y nos confirmó el licenciado Andrada. Lo estás ubicando, ¿verdad? Sí, claro. Agustín Andrada, él es ya socio vitalicio. Agustín Andrada. Y tenés la nota, por favor, a mano, Ariel, Fabio, porque lo que él pide, para adelantar esto, don Pedro, y escuchar un poco tu visión, pide la expulsión de Marco Trovato. Lo estábamos buscando al expresidente del Olimpia, a Marco Trovato, pero él por ahora dice que no quiere hablar. Lo que pide, solicita vía nota al presidente Cardona, es que Marco Trovato sea expulsado y eliminado del padrón de socios. ¿Estás enterado? Estoy enterado, sí. ¿Y qué opinión tenés, don Pedro? Le tenemos que dar el tratamiento que corresponde. Es evidente que
una nota así y de esa envergadura, creo que los argumentos son bastante sólidos. ¿A tu criterio son sólidos? Y sí, por el hecho del tema FIFA no es un tema menor, ¿verdad? Es un tema, creo que no, en la historia no hay tantos casos de esa manera. Don Pedro, la nota, la parte principal de la nota, donde tiene los argumentos más sólidos, Agustín Andrada dice lo siguiente: a lo largo de estos 120 años de maravillosa historia, jamás hemos tenido un hecho tan bochornoso que deteriorará tanto nuestra imagen institucional, y no solamente esto, ha dejado a nuestro club, el más glorioso e importante de nuestro país, en una situación económica y financiera desastrosa. A más de lo mencionado, me permito manifestarle otro hecho que considero grave, como lo fue otorgar cargos en la directiva a personas que nada tenían que ver con nuestro club, que han resultado luego estar relacionados a hechos delictivos que merecen el máximo repudio, dice una parte de la nota, don Pedro. Bueno, yo creo que todo eso es atendible. Ahora, hay una cuestión, yo creo que ninguno de nosotros sabía, o por lo menos nosotros, en la directiva nadie sabía lo de, se refiere al caso de Diego Benítez, ¿verdad? Sí. Lo que estaba pasando y lo que se tenía entre manos, yo creo que nadie en su sano juicio hubiese permitido este tipo de cosas. Que lo ratificamos cuando se lo propuso a él como protesorero, ¿verdad? Sin saber absolutamente nada de este tema. Yo creo que se tomó una buena decisión en ese sentido. Por demás decirte el tema el escándalo financiero o el descalabro financiero, bueno, estamos pagando las consecuencias en todos los sentidos. Fíjate que hoy no podemos contratar un solo jugador y más corremos el riesgo de tener otras sanciones más graves. Sí, yo creo que es atendible totalmente la nota y hay que someterlo a comisión directiva o a una asamblea para darle seguimiento a esto, ¿verdad? Tenemos que contestar como corresponde. Es un socio, así como leíste, un socio vitalicio y que siempre estuvo al lado del Olimpia. ¿Y su postura personal, don Pedro, en el momento en que esto se toque en comisión directiva, cuál sería? Yo creo que hay que esperar ese momento y ahí tomar una decisión, pero de todas maneras absolutamente no está lejos de la realidad en lo que plantea. Don Pedro, ¿y qué pasa si en el futuro Marco Trovato es declarado inocente? Porque él, entiendo que recurrió al TAS, según nos había dicho. Está apelada la resolución. Por eso que vuelvo a decir. ¿Está apelada o no está apelada? Pero no escuché bien, don Pedro, discúlpame. Está apelada, tengo entendido que está apelada esta resolución. ¿Apeló Trovato? Apeló Trovato, tengo entendido, a mí no me consta. Pero si fuera por ese tema, bueno, pero está también el descalabro económico y otras cuestiones que en su momento se van revisando y se van encontrando algunas que otras cosas. Pero mal te podría decir, bueno, esta sanción quedó firme, eso lo vamos a decir una vez que el TAS de su veredicto final, ¿verdad? O sea que si hay una expulsión sería hoy por un descalabro económico. Yo creo que en esa nota él toca varios temas. Entre ellos el principal es el tema de FIFA, que de todas maneras el Olimpia no podría dejar de
de analizar, ¿verdad? Pero como decís, no es una sanción firme. Sí, una vez que venga la sanción final, sí tenemos que tomar una postura inmediata. Dani, ¿tenés alguna duda, alguna consulta? No, solamente era esa, porque si la nota se enfocaba en lo de la sanción, al estar todavía pendiente, poco podría hacer la comisión directiva. Pero cuando hablas del tema del descalabro económico, ya es una cuestión de gestión, y si hablamos de tecnicismo, es un balance que aprobaron los mismos dirigentes. El otro punto es lo del conocimiento. Ustedes están diciendo que lo de Diego Benítez ustedes no tenían ni idea, y allí lo incluís también al expresidente Trovato, don Pedro. Yo creo que ni él tenía idea de este tema. Creo que para todos fue una sorpresa lo que ocurrió, ¿verdad? No, por eso, delimitando un poco el contenido de la nota, el tema económico, hay un balance aprobado, y vos recuerdo que... hay un balance aprobado con una objeción. Con observaciones. Sí. Sí, recuerdo porque justamente en esa, perfectamente en la asamblea que fue la previa del debut de Guillermo Barros Esqueloto, y vos hablabas con mucha claridad de cómo se había llegado a todo esto. Y los otros dos puntos, lo de la FIFA, está pendiente de la resolución del TAS, y lo otro, vos decís que también crees que Marco Trovato no tenía idea de las actividades que tenía Diego Benítez. O sea, reordenando un poco tu postura, sí. Aunque como bien decís, esto le van a dar un seguimiento, y acá nos preguntábamos, ¿hay algún precedente de este tipo, independientemente a un presidente, de que se solicite una expulsión, y cuáles son los mecanismos o los plazos que deben hacer cuando ustedes se reúnan? De todas maneras, primero que nada hay que revisar los estatutos, pero en algunos artículos de los estatutos es bastante claro el sentido de la sanción, ¿verdad? Yo creo que es un motivo más que suficiente. Si lo del TAS se confirma, yo creo que no queda ninguna duda de que el Olimpia tiene que despegarse de esto. Don Pedro, anoche hubo reunión de comisión directiva. ¿Qué decisiones tomaron las más importantes, si podemos saber? Bueno, entre otras cosas, ponernos al día en el tema financiero, en proyectos de principalmente cómo hacer frente a todo lo que se viene en materia económica. Empezamos a analizar el tema de Luis González y los demás que están en la FIFA, los demás casos que son alrededor de 12 millones de dólares o cercano a los 12 millones de dólares, una planificación para para llegar a fin de año y hacer frente a todos los compromisos que vamos teniendo. También se tocaron otros puntos, como ser el tema de nombramiento con el tema de seguridad en Olimpia, y las contrataciones, que la vuelta de dos jugadores muy importantes para nosotros en este momento. Entre otros puntos, ¿verdad? Algunas cuestiones, el tema de la obra, el tema de la pileta, que eran puntos que estaban pendientes. La ampliación del estadio, don Pedro, ¿verdad? Sí, el tema de los palcos quedó ya totalmente aprobado, y es cuestión de mano de obra y comenzar a construir. ¿Y eso cuánto va a tener de presupuesto, don Pedro? Eso a la Olimpia no le va a costar nada. Ajá.
Sí, por supuesto, el tema de la cancha, la reparación de la cancha, la modificación, queremos hacer una ampliación de las graderías, eso sí va a tener un costo que se va a ir analizando, pero por el momento vamos a preparar el presupuesto y el estudio de cómo mejorar el sector de graderías, ampliar las graderías. Dentro de la planificación, don Pedro, hablaste del tema de Erlis González. ¿Hablaron, pensaron en algo para en los próximos meses, para fin de año? ¿Se puede ver la forma de solucionar eso? Sí, estamos enfocados en ese tema, quieras o no, el tiempo pasa volando y hay que tener planes, ¿verdad? Yo personalmente le había escrito a esta gente al equipo al Dínamo, no tuve retorno en la última nota que había enviado, ¿verdad? Haciéndole propuestas para el arreglo de la cuenta, ofreciéndole un plan en donde sí podíamos hacer frente, que hasta hoy no tenemos retorno. Me imagino que es por los problemas por los que ellos están pasando. ¿El plan es pagar en cuotas, don Pedro? Hay de todos lados interés en arreglar esa cuenta. Claro que queremos pagarlo en cuota o como sea, buscar una manera en que al Olimpia también le sea factible pagar. Si bien, fíjate que hoy estamos haciendo frente a todas las deudas, inclusive la última que cayó, ya hay un arreglo previsto. También estamos haciendo frente a nuestras cuentas bancarias, las deudas bancarias. Y, bueno, de a poquito vamos, pero vamos adelante. Se pagó bastante en todo este tiempo. Está bien. Don Pedro, perdón, no sé si dijiste el monto, la inversión de la ampliación del estadio Manuel no va a costar nada, dice don Pedro. Pero ¿cuál es el monto, don Pedro? Porque eso está en precisamente analizar lo que puede costar y en algún momento tratar de invertir en ese sentido, ¿verdad? Mejorar la capacidad de nuestro estadio. Creo que es una urgente necesidad y que tenemos que hacer algo. Yo creo que las cuentas están bastante ordenadas, si bien no nos permite crecer en varios sentidos, pero se están ordenando, estamos tratando de hacer frente. Eso es una planificación bastante larga que lo venimos cumpliendo a rajatabla. Don Pedro, ¿y qué pensás sobre estas últimas demandas? De nuevo el caso, por ejemplo, Chelo Estigarribia. El caso de Chelo Estigarribia está solucionado. ¿Ya se solucionó? Sí. Ajá. Y bueno, es como te dije, tenemos que agarrar a poquito como la vieja isla al coco, ¿verdad? Empezar y hacer frente a todas las deudas, pero nuestra capacidad tampoco da. Nosotros recibimos un club más que en quiebra. Uh-huh. Y sobre las sanciones, las multas de la Conmebol, las multas que son económicas, muy pesadas mirá que no solamente para el Olimpia, Cerro, Libertad, Guaireña inclusive. Cualquier equipo del mundo es una barbaridad. Vamos a tratar de llegar al responsable de esta multa, a ver si qué arreglo podemos tener y abrir un sumario para determinar qué grado de responsabilidad y por dónde estaba el problema, pero sabemos que este tipo de cosas hoy día ya no se permiten y tenemos que tomar medidas precisamente para que no ocurran este tipo de actos que lo único que hace es restarle capacidad al Olimpia, ¿verdad? La sanción, vamos a verlo si corresponde que pague el responsable de este chico.
Claro, el chico que invadió, hablamos del partido Olimpia Peñarol. Olimpia Peñarol Sí. en el estadio. Sí, señor. Fabio, lo último. Sí, don Pedro, ¿a vos también te sorprendió como al presidente que al final de cuentas Luis Zárate solo le corresponde a Olimpia un 50%? A todos nos sorprendió. Hace 15 días también, don Pedro, ¿vos te enteraste? Sí, sí. Yo creo que hay otros casos más. Sí, está el de Paiva, le pertenece 50% a Odair. Bruno Recalde, 50% a Odair. Adelio Zárate, 50% a Odair. Y 50% de Luis Zárate a Montes, Vicente Montes. Sí, evidentemente que de haberlo sabido esto hubiese sido otro el manejo. Pero no, estamos llegando a que al final el 50% de nuestros jugadores vendibles son propiedad de alguien y nosotros lo estamos promocionando, estamos haciendo todo el esfuerzo para que estos jugadores vayan subiendo. Lo correcto sería renegociar con todo ese 50%. Renegociar con los empresarios. Claro, o si no... Pero, don Pedro, yo te hago esta pregunta con absoluto respeto porque debo de preguntarte, ¿cómo puede ser que ustedes, cuando asumieron la institución con Cardona, la comisión directiva, ya hace tiempo, ustedes no se hayan enterado o no pidieron informes de cuáles eran los derechos económicos, en qué situación estaban los jugadores? Porque uno supone, ¿verdad? Porque dentro del fragor del trabajo que tienen ustedes, yo no sé cuál es la dinámica. Pero antes que me digas. No, pero déjame completar esto brevemente, te pido por favor y te cedo la palabra. ¿Cómo no? Cuando vos le vas a hacer debutar a un jugador o le vas a decir, bueno, mira, este jugador tiene condiciones, el técnico pregunta por él, normalmente lo que procede en un club es que el directivo o el gerente o alguien administrativo de un club pregunta, bueno, tráigame el contrato de este jugador y se ven las condiciones, inclusive muchas veces ha pasado que el jugador no tiene, por ejemplo, un contrato profesional y ahí se hace un contrato profesional con el jugador de manera a que el club se resguarde y todos se resguarden. Y vamos a ser honestos, mi querido Bruno, si vos te pones a analizar, acordate que nosotros íbamos apagando incendios. Nosotros muchas opciones no teníamos de que tal o cual jugador, si no era Zárate, no sé, habría que buscar muchísimo, pero después se empezaron a hacer los análisis. Hoy por hoy sí está analizado eso y evidentemente que también forma parte de la falta de tiempo, porque... O sea, estaban preocupados en apagar incendios de otras proporciones que no les permitía un poco ver esas situaciones, por ejemplo. ¿Qué tiempo tendrías para ver todo eso? Fíjate que esto fue muy rápido, no nos dio el tiempo necesario a revisar de arriba abajo todo. Nosotros estamos desde noviembre y desde noviembre que atravesamos, primero que nada teníamos 9 meses de atraso de los salarios que prácticamente se terminó de regularizar en enero. De ahí ya arrancamos con los partidos internacionales, somos justitos en la comisión directiva, no hay suplente, también con todo lo que implica esa época del año. Entonces no es fácil saber que tal o cual o enfocarnos directamente en eso. ¿Es cierto que su cláusula de rescisión de Luis Zárate es de $2 millones? No tengo idea en este momento. Esa es la cuestión, la parte jurídica la que te va a contestar con más propiedad. Entiendo. Don Pedro, muchas gracias como siempre por tu tiempo, tu paciencia y tus explicaciones. Te envío un abrazo del aire, muy gentil como siempre. Igualmente para vos y para todos ahí. Don Pedro Balota, dirigente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Queremos dar la bienvenida a Financiera Solar. Muchísimas gracias por la confianza. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas en cada ocasión. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y retira tu préstamo y sorprende a papá. Por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, además de grandes beneficios y con mínimos requisitos. Promo válida ya desde el 6 de junio hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Con la APP Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. Para conocer más, acércate a nuestros productos y servicios llamando o whatsappeando al 218-8000 o al asterisco 76527, gratis desde Tigo, con Financiera Solar. Sí se puede. Visítanos en la web o en nuestras redes sociales, en Facebook, @Financiera Solar, YouTube Financiera Solar, Financiera Solar, www.solar.com.py. Muchas gracias, Financiera Solar. Elegir electrodomésticos Tokio para tu casa, tu sala, cada parte de tu vida Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga. Compra en www.regimiento8.com.py. Petrosur Naftas, activa 92, Forza 96, al menor precio del país. Economía Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos, al menor precio de la República. Yo tengo un héroe, se llama papá. Felicidades por tu día, mes aniversario y día del padre. Regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chordicer Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 4-0 ganó el Palmeiras ayer. ¿Vieron, muchachos? Ante el Botafogo. Jugó Gatito Fernández. Qué máquina Palmeiras. Presentado de manera oficial ya en el Brighton. Aparece esto en la cuenta. Julio Enciso con la camiseta del Brighton. Brighton, el nuevo club de Julio Enciso. Cuando puedes vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solamente 199.000 guaraníes. Internet Hogar. Llama al teléfono 0981-161-611-611. Más info de Tigo. Hierro Par de los cimientos al techo. Hierro Par con teléfono 228-94. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones. Teléfono 0983-625-254. Power System. Ingresa a la página powersystem.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier punto del país o del mundo. Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union. Teléfono 021-289.000. Grupo NSA Instagram, Twitter, @NSAPY. Hierro Par de los cimientos al techo. Hierro Par con teléfono 228-94. Recapitulando, para la gente que está entrando en la sintonía ahora, charlamos con Luigi Marchele, colega de Ecuavisa Ecuador. ¿Qué pasó? La FIFA desestimó la denuncia contra Ecuador. Ecuador va al Mundial, Chile no va al Mundial, se mantiene el repechaje. El lunes Perú va a jugar ante la selección de Australia a las 14 horas. Después nos enterábamos de esta noticia relacionada al Olimpia. Charlábamos con Andrada. Agustín Andrada. Agustín Andrada Nogués, el licenciado. Pasmor. Andrada Pasmor. Él es vitalicio, presentó una nota de expulsión a Marco Trovato. Y entiendo por qué él, cuando vos le reclamaste de que estaba un poco... ¿Qué palabra? Corto. No, le dije que estaba... ¿Cómo que se me fue la palabra utilicé la palabra que usaste. Y veo porque... Escueto le dije. Sí. Escueto. Y ahora entiendo. Porque ¿Por qué, él coloca debajo de la información que vos dabas en el Twitter: lamento que una nota presentada al club antes de llegar al destinatario ya esté en poder de la prensa. Una vergüenza.
Ahí más o menos entiendo, pues, me imagino que porque él se vio sorprendido. Sí, se sintió incómodo. Ahora entiendo también. Por eso, porque una cosa pero es no que... es nuestra culpa. Yo no, ya sé. Yo lo que te doy porque no es el yo contexto. sentí que él por estaba... eso, Bruno, o sea, le pregunté por eso. Por eso yo entiendo, es darle nomás el contexto. Siempre decimos, es demasiado importante el contexto en estos tiempos donde vos decís, porque es cierto, creo que todos sentimos eso, y bueno, él siente que, porque una cosa hubiera sido si tenía una respuesta oficial del propio Cardona, más allá de lo que dijo Balota, y lo que vos decías de Chile, ahora debe esperar lo de la Federación Chilena, si van a apelar, primero ante la Comisión de Apelación de la FIFA y luego al TAS, recordando que esto también es apelable y que los chilenos habían anunciado que iban a ir al TAS. Y pasábamos lo de Cerro en directo, habló Juan José Zapag, fue presentado Brian Zamudio, el ex Toluca, ex Turquía, fue presentado de manera oficial, habló de Pachi Carrizo también, llegaría el fin de semana y Zapag dejó en claro, hoy ya llegaría. Hoy ya dijo Zapag. Hoy, esta noche llegaría. Sí. El mismo... no, sería presentado entonces el fin de semana. Puede ser mañana al mediodía. Sí. Ah, correcto, gracias Federico Fabio. Y el detalle también interesante, ¿qué dijo Juan José Zapag? Son los dos pedidos que hizo Francisco Chiqui Arce, los dos refuerzos, cuando se le preguntó por más refuerzos de Cerro Porteño de cara a la Copa Libertadores. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a papá y mamá. 5 cofres, todo terreno, diversión, familiar y hogar. Por tu compra de 30.000 guaraníes participa del sorteo de Farmacias Catedral. Lo más nuevo de Forestaki, Broncos por 4x4 de Taperuiza. Llama al teléfono 021-603-100. Ford Taperuiza. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Expertos en instalaciones. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Te duele la cabeza, la espalda, la garganta con Profenol, olvídate del dolor. Y arrancábamos el programa también con el tema selección paraguaya. Ganaba la albirroja 2-0, terminamos empatando con Corea del Sur 2-2. Vos sabés que la prensa internacional, hasta AS Deportivo, visto, que dicho sea de paso, leí también que Zidane está muy cerca de dirigir el PSG, que hay condicionamientos del técnico francés, y destacan lo de Corea del Sur, que empató sobre la hora. ¿Y sabés qué dice AS Deportivo en su comentario? Dice, Paraguay se aprovechó de Corea del Sur, aprovechó los momentos para marcar, dice. ¿Sí? Es así, fue así. ¿Golpeó? ¿Sí? No, quiero leer textualmente. Ese primer gol, disculpame Bruno, ese primer gol viéndolo bien es un golazo, ¿no? Claro. Presión alta. Más allá de cómo estaba parado Corea, digo. No, o sea, para nosotros que no hace falta, ¿viste? Recuperación. Sombrerito. No. Con un sombrerito arranca la jugada. El segundo gol. Es el segundo, perdón. No, porque el primero transición rápida. Presión alta, Richard y... Eso lo llega a hacer Gustavo Gómez Fabián, acá le vamos a estar puteándole 20 minutos. Usted recordó la otra vez que nuestros goles eran así todos. Presión alta, pues el gol contra Japón también fue así. ¿El primer gol? No, el segundo digo. No, el segundo es una gran contra. El segundo, sombrerito de Derlis, y después la jugada de Miguel Almirón, Arrimoldenano marca 4 jugadores de Corea. Es un golazo para lo que dicen. No, jugadores tenemos. De hecho, a ver, el partido de hoy a mí, yo veía con mucha diversión por el tema de, o sea, al zaguero que se come el primer gol le dicen, bueno, por algo soy el quinto zaguero de la selección y aún no te va a llevar el técnico. Mira lo que nos está diciendo. No, por eso también yo creo que está bien el enfoque. Al pueblo paraguayo. No, es que yo dije, eso lo llega a hacer Gustavo Gómez o Fabián. Claro. Acá, ¿sabes qué vamos a pedir? Que nunca más vuelva a la selección. Ahora, y me agarro esto porque Ariel también me preguntaba, y durante la semana le dije qué equipo iba a poner Corea, qué tiempo de trabajo iba a tener Guillermo. A mí no me sorprendió. ¿Qué equipo puso contra Chile Corea? Puso un equipo un poquito más titular. El más titular jugó contra Brasil. Después fue por decantación. Fue 80%, hoy fue un 50%. Y ahora el martes escuché jugar de vuelta. Contra Egipto. La gran estrella jugó Son. Sí, no, él tenía que jugar. Y marcó un golazo de tiro libre. Él hizo un golazo. ¿Y qué es lo que pasó? Contame un poco. ¿Qué pasó, Chun? ¿Qué le dijo Son a Lucena Cardoso? No, vos tenés que contarnos, por favor. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Con un personal, Casa Imperial festeja 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes por cada compra de 100.000 guaraníes. Sortea el 30 de junio. 60 años de Casa Imperial y un Kia Picanto de regalo. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo. Fáciles de cocinar, pechugón, a todos les gusta. Y es paraguayo como vos. Que ningún dolor arruine tu día. Quito la marca más recordada
de Paraguay. Ello Superquitador Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend de 12 años de añejamiento. Delicia de Tres Leones. Te invitamos a seguirnos en las redes como @Tres Leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o al atardecer, qué mejor que disfrutar de un rico matecito con yerba mate Indega, el sabor que dura mucho más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en bienestar. Nuestro plan siempre es lo mejor. Teléfono 061-504-524, tu seguro completo. Unimed, buena salud. Unimed, UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación de líderes. Teléfono 021-232-750. Te esperamos en Cerro Caracasi y Pérez. Te esperamos en UNASUR Cerámica Itagua. Su casa para toda la vida con teléfono 021-607-151. Con los mejores materiales del país. Cerámica Itagua. ¿Cuál es la marca que más años nos brinda? Riquísimos sabores, Otzi. La especialidad alemana más deliciosa, Otzi. El gusto es nuestro con Otzi. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalle UPS socio con Recicolor Pintura. 30.000 colores para elegir a tu gusto de la patrona. Recicolor Pinturas. Quiero empezar con... Lo fácil esta mañana era que Chile no solo perdió de vuelta, sino jugó mal. Y los propios chilenos decían, ¿para qué queremos? ¿Cómo le pegaron a Berizzo? A Berizzo, sí. ¿En serio? ¿Cómo salió Chile? Perdió 2-0 con Túnez. ¿Eh? ¿Con Túnez? Sí. La Túnez mundialita. No, ya sé. Pero no en otro tiempo... Ese como el que... No, Bruno. Yo vi los memes... la vez memes... pasada. Paraguay perdió contra Japón. No, Japón es mundialista. ¿Hace cuándo viene jugando los mundiales de Japón? Lo que vi, muchos le pegaron a Berizzo porque lo sacó a Brereton, su delantero. Le sacó y a partir de ahí Chile desapareció ofensivamente. Era la más o menos la crítica. O sea, que hasta en el post partido se le preguntó por lo de la protesta y dijo, y estamos expectantes. No va Chile, no va muchachos. Pero vi ahora que el presidente de la federación dijo que van a apelar. No, pero está bien, si la FIFA desestimó, Dani, yo creo que es muy difícil que el TAS... No, claro. Muy sinceramente primero, yo quiero ir a la selección, olvidémonos de Chile, muchachos, vamos. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. Funciona la información, nomás te digo que dentro de 10 días van a salir Chile apeló y después de esos 10 días FIFA le va a decir no te vas, después Chile va a ir al TAS y el TAS le va a decir que no. Pues digo, en función a la información nomás. Bueno, está bien. Sí. Ya informaste. Ahora en el tema de la selección. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno. ¿A vos te gustó la selección paraguaya? Yo no hablo del resultado, a mí porque a mí me gustó el rendimiento de Paraguay, sinceramente. Para mí hizo lo que esperaba. Yo esperaba ese Paraguay con esa alineación, con esta carga de trabajo y de tiempo. A ver, alineación, para ponernos más en contexto. Sí. Paraguay arrancó con Anthony Silva en el arco, con Iván Casal de lateral derecho, los centrales fueron Fabián Valbuena, Gustavo Gómez Portillo y Santiago Arzamendia. Sí. Los volantes fueron Andrés Cuba, Richard Ortiz y Matías Villasanti. En realidad 4-4-2. Sí, o sea, Villasanti es 8. No. Villasanti es 8 y Medina como extremo por izquierda. Sí. Bueno, Miguel Almirón, Jesús Medina y Derlis González. Está bien, ¿cómo se paró Paraguay ahí? Ese 4-4-2 o 4-4-1-1. Yo creo que en el marco grande... Yo estoy acostumbrado a que Paraguay no meta 2 partidos buenos y que siempre mete uno bueno, uno malo o a veces mete 2 malos. Con el tiempo que ningún técnico tuvo, porque mira que ni en la eliminatoria se tiene este tiempo de tener casi 8 días y el propio Guillermo se encargó de decir que en Japón solamente le permitieron una práctica, en Corea estaba todo liberado. Y cuando hablo del tema de la alineación era un equipo ligero, porque vos agarras a Villasanti por derecha, como 8, Villasanti por derecha, Medina por izquierda, a Derli y Almirón, son los rapiditos. Salvando la distancia, aquel partido que se hizo en Porto Alegre hace ya 3 años. O sea, no íbamos a jugar con un 9, se iba a presionar ante un equipo que conozco cuáles son sus limitaciones también. Entonces, el trámite para mí era esperable. De allí a sacar conclusiones, no. Porque... Lo de Casal sí, a mí también me gustó bastante, pero él va a tener un derrotero. No me sorprendería el tema del bajón. Más que conclusión es una certeza. Y allí sí uno carga con lo de Berizzo porque hasta se instaló como un debate entre lo malo y lo bueno. Lo que te da un Richard Ortiz. Mirá que rebobinamos el TV hace 3 años y hay todavía gente que cree que ese tipo de volante ya no debe jugar. Los Topocase, Richard Ortiz,
Si Morel vuelve... Richard le dio una jerarquía. Pero por eso, Bruno, yo quiero que se ponga en contexto. Ahora, ¿qué hacemos? Eso hace 3 años. Que se dé como título, ¿no? Pero aparte, por eso. ¿Qué hacemos cuando el para. Tener a otro jugador que transmita el juego. ¿Quién? Dame un nombre. No hay. Richard no solo juega bien, sino que para bien el equipo. Eso. Él para bien el equipo, él une defensa con medio campo. Si no está él, mirando a futuro, debería ser Morel. El sostén de las estructuras. Debería Pero ser Morel Morel. tiene otro carácter, No tiene el recorrido para comenzar. No tiene el recorrido. No, porque yo valoro lo de Richard porque el seleccionado anterior era Gastón Jiménez, juega allí. Más allá de juego con pelota, que no hay, Dani, no hay, por eso. Y aparte está clara la idea. En condiciones físicas tan malas, jugó la Copa Libertadores pasada, el año pasado. Y ahora que está bien, se nota la diferencia. Cardoso Lucena. Fíjate que Cardoso Lucena entra en vez de Cubas. Está clara la idea del técnico, es soltarlo a Richard. Segundo volante, por la carga que tiene Richard, se lesiona, se engripa, le pasa algo y por eso ¿qué hacemos? Porque Villasanti es rápido ahora para romper línea, que hoy parece hizo un buen primer tiempo. Otro que juega poco y hoy para escuché... mí con la selección jugó bien, Otro que juega poco y escuché bien que jugó, pues yo no vi bien todo el segundo tiempo, es Medina. Sí, jugó bien. Jesús Medina quedó bien, ¿verdad? Tuvo sacrificio, bien. Y mira que él jugó muy poco en la selección. Para mí hizo un buen combo, y siempre jugó bien, Cuba hizo un buen combo. Bueno, muy bien. Yo coloco combo porque contra Japón eso es muy importante para uno de los jugadores más discutidos de la selección. Y quiere hacer, por ejemplo, para Barro Esqueloto, cuando la vez pasa, pero le dio en el brazalete. Olvidemos, o sea, hay jugadores que son indispensables para Guillermo Son, Gustavo Gómez, Andrés Cubas, Richard Ortiz, Miguel Almirón y Derly González. Muchachos, vamos por la defensa. Pregunto, Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Corco. Hacer tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Corco, cerca y rápido. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Lactolanda, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Disfruta el plato rico, práctico, sano y económico. Pizza, el momento especial de tu día. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renueva. Zika, queda bien. Zika, cubiertas Egfree, sinónimo de calidad. El Egfree llega lejos. Egfree en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada de lácteos, queso dulce de leche y crema de leche. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par con teléfono 220-894. En Cambios Elena te ofrecemos el mejor precio del mercado. Servicio de giros, transferencias, cambios internacionales. Teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa a maxdominios.com y registra tu empresa.com. 39.000 guaraníes por año. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fremi Medicina Prepaga. Teléfono 021-729-6060. Ley ABC Color, el diario completo. Perdón, Federico, ¿qué quería decir? Que primero quería hacer hincapié lo de Medina, ¿verdad? Porque Medina, yo no vi todo el partido, repito, pero escuché de gente que sabe que anduvo bien, que se comprometió en la marca, que Arzamendi tuvo problemas, una cosa que siempre suele pasar. Lo de Martínez entró y desacomodado. Héctor David Martínez. Uno decía, mirá, los 44 del segundo tiempo entrando, corriendo, le queda la primera pelota parada donde muestra la buena pegada que tiene porque busca habilitar. Para mí no quiso ni entrar, Federico. Ábalos, Pues viste que él no jugó contra Japón, ¿verdad? No, entró frío. Hacer una gira y pero no vamos a poner ya así, porque después que ha marcado jugar así pero es la selección que requiere. yo no creo que él no funcione para lateral. En algún partido te va a servir. Y hubo partidos donde él dio la mano. Barro que el otro dijo lo que para nosotros pelotazo, para ellos es disimula bien. Utilizó una cosa con la jerarquía fuera y eso. La jerarquía tiene Corea que... Lo que para nosotros fue un pelotazo, para ellos era un pase al vacío, pase largo, o una asistencia. Pase largo al pie. Yo creo que, por ejemplo, con Martínez se da un dilema. Pues a mí Martínez siempre me ha gustado, pero como segundo marcador central. O hasta si querés jugar línea de 3 como stopper por izquierda. Como lateral para mí él no siente. Y su gran guapesa es lo que le permite que vaya para el frente, como hizo el gol contra Venezuela, pero a él le cuesta mucho el tema del recorrido. Y yo tuve la misma sensación que expuso Ariel, y me parece que le dio demasiados minutos a Arzamendi. Ya lo viste, los 45 primeros, hasta los 15 del segundo tiempo. Yo pensé que que ingresaba hombre a hombre.
Sí. Pensé que le iban a cobrar penal. Y después El primer tiempo. Es que Arzamendi la pasó mal. después de ahí lo sacan. La pasó muy mal. Te da el convencimiento de que eso que dijimos en su momento en peligro de gol, y aquí también, insistí con Blas Rivero. Ese es el lateral. Lamentablemente Arzamendi no pasó bien hoy, y las veces que también jugó No, por eso, el enfoque, salvo que me digas que para Guillermo Martínez debe ser, porque reitero, para mí Martínez debe ser segundo marcador central, no lateral. Y después, si lo metes al minuto 90, por eso decían, la forma como Gustavo Gómez le mira a Martínez, es como diciéndole, ¿qué haces? O sea, ¿cómo haces? Vos ves el segundo gol de Corea y hicieron todo mal. O sea, Fabián Balbuena habilita a los dos que están entrando por derecha. Pero ya era un momento del partido donde Paraguay trataba de hacer tiempo, enfriar. Eso que decía Ariel, ganar. O sea, aunque suene, por eso cuando Bruno planteaba, claro que todos estamos con el tema del rendimiento, pero para una selección que está lesionada de lo que es autoestima, confianza, también hubiera venido bien cerrar. Por eso tanto Guillermo hace hincapié en el tema de que sí, mereció ganar Paraguay, pero en el tema individual, creo que cuando digo, el partido hoy era 4-4-2 y tratar de presionar alto cuando sale el rival y salir a la contra. No inventar nada. Claro, o sea, hacerla simple. Claro, no se buscó lo que se buscaba siempre con Berizzo. Eso es ser protagonista. Posesión, sacarle la pelota a Corea. Si vos sabés plantarte en el campo de juego, a mí lo que me gustó y destaco mucho, no hubo distancia en las velocidades entre lo que proponía el local y lo que hacía la selección paraguaya. Yo creo, Fabio, que por eso lo consideró más Arzamendi que a Martínez. Al tener a un tipo como Jesús Medina de mucha velocidad, porque Arzamendi es más veloz que Martínez. Y Martínez, reitero, él no siente eso. Vos veías que cuando iba Villasanti, Casal la acompañaba. Vos veías que cuando Medina iba, también acompañaba a Arzamendia. Que Cubas trataba de ordenar porque Richard se podía soltar y juntarse con Derlis, con Almirón. Entonces, vos veis, eso sí es producto del trabajo. Almirón la figura. Y con los dos goles. Almirón, Derlis. Que le cuesta tanto hacer goles. Con los goles. Jugó bien. Para mí el podio es Almirón, Derlis y Richard. Ahí está bien. Energía de calidad, emblema paraguayo de mayor crecimiento. Hoy viernes, descuento de 400 guaraníes por cada litro. Energía de calidad al precio justo. Se acerca el Día del Padre y por eso la oportunidad para regalar a papá está en Electroban. Teléfono 0982-602020 Electroban. Mejorando tu calidad de vida. Electroban. Hoy Candilejas. Sí, Miguel. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera 24 horas, viernes 10, show en vivo de Armando Arena, sorteos, 2 millones de guaraníes en créditos, el 11, DJ Ariel García, Bruselas, Casi San Martín, Candilejas. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado, teléfono 021-495-950. Perdón, para pasar nomás en limpio, Fabio, para vos el podio, ¿vos coincidís con Dani? Sí, Almirón, Derlis, Richard. Y quiero destacar el trabajo de Casal, porque fíjate, viniendo de Sol, él no jugó todavía pero en ningún grado. Pero decimos, no, pero este bien. Lateral, No. Y después de 2 meses decimos, no, este no es lateral. No, Ariel pone mala cara. No se asustó. La cara, pero no quiero ser contundente porque yo reconozco que no pude ver todo el partido, pero habré visto 75, 80 minutos y no he visto nada diferente en Casal, sinceramente. Es más, le he visto un par de veces entregando la pelota, se durmió en un momento en que casi Corea. No, espera. Ariel, Chile jugó a las 2 de la mañana, no jugó a las 7. Por ahí te confundiste el partido. No, pero eso es más nuevo acá. Pero Ariel, digamos la hora todo lo que dije. No, así no, vamos a poner goles. No, está bien la ironía, perfecto, pero yo sinceramente no he visto. Está bien, es un debut, todo lo que vos quieras, pero ¿qué es lo que dice? Yo no, a ver, una pelota bien cruzada, desbordando permanentemente para decir, tenía que lateral, se viene Cafú, que Ayago para el fútbol paraguayo. Ariel, te pregunto, ¿cuántas veces llegó al área Son por ese costado izquierdo donde estaba Casal? ¿Cuántas veces llegó en el primer tiempo? Por todas partes. Sí, pero en el primer tiempo, con falta está bien porque hay diferencia de jerarquía. ¿Cuántas veces le devoraron a Casal? No sé. ¿Cuántas veces le devoraron a Casal? Se durmió un par de veces y casi vino un gol. Por eso, está bien, pero igual. Se durmió David Martín en el gol. Así como a Zárate, por supuesto que hay que tenerle paciencia, pero te pregunto. Hay que presentar ya como el próximo de la selección de pero jugó bien. Yo no dije eso. Jugó bien. Me parece que estamos valorando algunas comparemos. Con respecto con Alan Benítez. Fabio, por favor.
¿Qué pasó? No, que yo admití que fui el que menos vio el partido acá. Y yo utilizo como referente a ustedes su opinión. Y si me pregunta acá cómo jugó Casal, no sé qué decir. Para uno fue. Yo lo que no digo es que no fue una dos veces pasó el aro, no he visto nada diferente en 70 minutos, 70, 80 minutos. Aclaro que no he visto todo. Capaz jugó como Cafú los 10, 15 minutos más. Puede ser, no descarto. Si es así, bueno, yo no entro en esta discusión, no puede ser. Yo no voy a... Yo decir que estaba viendo el partido de Chile a las 2 de la mañana. No, por eso se confundió el partido, digo. Entonces vi el partido de Chile a las 4, si es que los 15 minutos fue Cafú mezclado con Chiqui Arce de los 90. No, espera, vamos a responderle vos entonces. En los 15 minutos que él no vio, hizo una jugada tipo Cafú. No, pero yo no sé, a mí me parece que se le va la mano también a Ariel. Ariel, vamos a ser serios, no puedo estar diciendo Cafú, hermano. Primero, de una forma de decir. Es que Fabio entró fuerte, entonces yo también no puedo estar pero vos tirándole agua bendita acá con mi... a Fabio. Popi. Vos le matás al pobre Casal, no a Fabio. Vayamos a lo nuestro. Nosotros no vamos a jugar nunca como Brasil, Ariel. No vamos a tener un Cafú a la derecha ni un Roberto Carlos a la izquierda. No, pero estamos utilizando una figura de hipérbole. Habrás dado en el colegio, ¿eso qué significa? No, pero sí una exageración. ¿Cuál es la figura? Una hipérbole, una exageración. Hipérbole, ¿qué? Una exageración cuando se utiliza. Yo por lo general castellano generaba en octubre ya en el colegio. No, yo también. Un saludo a mis compañeros que pueden corroborar. Yo también, por eso utilizo esta figura. Muchachos, yo puedo intervenir. Vas a encontrar un lugar lleno de experiencias en el mercado Mariscal, Plaza Mariscal y también 180 locales comerciales para comprar. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas tabaco, esta es tu oportunidad. Búscalo www.postulate.com.py. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanza en cada ocasión. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá. Por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, además de grandes beneficios y con mínimos requisitos. Promo válida desde el 6 de junio al 30 de junio hasta agotar stock. Con la APP Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. Para conocer más, acércate a nuestros productos y servicios llamando o whatsappeando al 218-8000 o al asterisco 76527, gratis desde Tigo, con Financiera Solar. Financiera Solar, sí se puede. Para ganar tenés que hacer goles usando tarjeta de crédito Banco GNB. Mastercard acumula goles para el sorteo de increíbles premios. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB. Mastercard volvió Bristol, la promo más grande del país. Vení, compra y gana 1.000 millones de guaraníes en premios. Llámanos al 0991-670-000. Bristol, Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tagos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín Guayacoco. Llegó iPay, la solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras. Visión móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Tu empresa, negocio, emprendimiento, del tamaño que sea, necesita de un moderno sistema informático COBE. Teléfono 021 72 90 900. Bueno, acá, qué fuerte. Casal ya tiene garantía de triunfo cuando Ariel está en contra, sale totalmente al revés de lo que opina. Más respeto, por favor, en la mesa. ¿Qué le pasa a Fabio con Ariel? Bueno, acá ya empezamos con la pro y contra. Yo puedo intervenir. Porque, sí, cómo no. Porque, a ver, yo también vi todo el partido y cuando Ariel dice, no sé, yo no vi nada. ¿Cómo era para no colocarte palabras? No lo vio Cafú, dijo. No, eso de Cafú y la madrugada ya fue una chicana entre ustedes. Nada distinto así. Ahí quiero agarrar. ¿Sabes qué, Ariel? Casal, que fue ponderado por el propio Guillermo en la conferencia que escuchábamos, en el contexto de que era su debut, primer partido con la selección a nivel internacional, la realidad de nuestra selección, vos no necesitas hacer en tu debut algo diferente para ser aprobado. ¿O me vas a decir que el jueves pasado Alan Benítez mostró algo tan diferente para bien o para totalmente mal? Desaprobado. No, por eso te digo, o sea, si alguien va a debutar, a Zárate también dijimos, hizo un mal partido. O sea, si vos en un debut y justo vos levantás la cabeza y le tenés el 7, que es el goleador de la Premier, y no hubo nada destacable, yo eso lo tomo como algo positivo. ¿Cuántos años tiene Casal? Es joven, pero a ver, convengamos que él no es luego... No. Claro, joven, pero ya... Claro, ya tiene un recorrido. Ya tiene 4 años, pero 4 o 5 años. Enfrentó a Son, que está en el Tottenham, en un nivel altísimo. Yo sueño con un lateral
qué desborde. No, pero ese no era Casal, Ariel. Ese no era la marca Casal. nomás, pues, simulamos siempre con cualquier zaguero central. 23 años. Simulamos bien en la marca. 23 años. Simulamos bien en la marca siempre. Siempre no tuvimos históricamente tanto el problema en la marca con los laterales, porque casi siempre pusimos zaguero nomás. Ariel, pero ¿a qué jugamos hoy? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos el partido? ¿Cómo presionar, ordenar y aprovechar el espacio? No, ¿sabes lo que pasa, Ariel? Vamos a colocar en contexto. Yo primero a casa, 23 años, no, Son, y te digo una cosa, vos teniéndole a Son adelante, no te podés pegar el lujo de subir y creerte justamente Cafú. No, pero mira que él subió. A ver, si estoy diciendo que yo lo he visto cumplir a él. Sinceramente te digo, no lo desbordó nunca nadie, ni Son ni el resto. Con nadie, estamos hablando con él. No, te digo lo que estaba tomando la palabra. A ver, como también, por ejemplo, Berizzo lo coloca a Beto Espínola. Cuando no lo teníamos al actual lateral de Cerro. Y mira que Guillermo dice, a mí se me cayeron Espínola e Iván Ramírez. Sí. Por eso tuve que, porque le decimos a la gente. ¿Iván Ramírez dónde está? Creo que él está no está en Argentina o en Perú. Creo que en Argentina, ¿verdad? Ah, ¿en Godoy? Creo que sí, por ahí. Puede ser. Pero, Dani, para cerrar nomás, Casal no es ni siquiera lateral en su equipo. Ahí está. No. Y también sabe que desmitifica el tema que convoca un local para llevarle pasivo nomás. Que no le hacen jugar ni unos minutos, porque famoso ese, ahora te convocó, pero no le hacen jugar ni un minuto. Jugó 90 minutos con un tipo que debe verlo por ESPN todos los fines de semana y compañía. Está jugando en un equipo de mitad de tabla para abajo como Sol. Entonces, si no cometió errores como Alan Benítez, ya para mí, sin ver el partido, aprobó. No fue un fenómeno. No, claro. No fue Cafú, Dani Alves, ni, chiquearse, para poner un ejemplo que le va a gustar seguramente mucho a Ariel, pero si el tipo no desentonó, viniendo de otro mundo como el de la humildad del Sol de América, y poniéndolo frente, como estaba diciendo anteriormente Bruno, Santaní, a un tipo que debe intimidar ya, después jugando ya otra cosa, no le saca una pelota, le saca otra, pero del arranque jugando me parece que se fue bien. ¿Dónde está Iván Ramírez? Central Córdoba. Un no, pero fíjate, para Guillermo Barros Esqueloto, nuestros laterales ahora son Alberto Espínola, que ya tiene su edad también, y el lateral de Central Córdoba. Por eso, yo hasta creo que cuando vimos la lista dijimos, mira, acá no hay lateral derecho. ¿Qué pasó de Juan Escobar? Porque lo llevaba a Alan Benítez y a Iván Casal. Y hasta creo que Alan lo pone por la chapa que tiene Benítez en comparación a Casal. Y no, contra Japón, estos son buenísimos. Mientras que al otro voy a tener más tiempo para trabajarlo. Juan Escobar, acuérdate que tiene más problemas que el país, ¿eh? Claro. Sí, siempre por eso. Siempre tiene un problema. ¿Cuánto pasa algo con él? Sí. Voy nomás que, no es que Barros Esqueloto dijo, no. Porque ahora capaz, en el amistoso contra el equipo de Tata, o para septiembre, si él dice, no, yo quiero que Casal, que lo convoqué por una cuestión accidental, porque se me cayeron los jugadores. Goleador de la Premier son. Ya sé. Acá me están diciendo los amigos del WhatsApp 0972730730. Ah, ese muchacho le marcó. Refuerza más. Pero voy a Casal. 23 goles en la Premier. Yo dije todo eso, Bruno. ¿Dónde juega Casal? De Sol América, mitad de tabla, todo. De Sol de América le marca al goleador de la Premier. No, yo creo que Ariel está muy aplazado. Discúlpenme, Hierro Parque, un teléfono 228-94, papá. Es todo terreno con Zaiga, la motoneta por excelencia. Lleva por solamente 275.000 guaraníes. Encontrarlas en Inverfin Taiga. Te lleva donde quieras llegar. Argor Empeños, este lugar. Tenemos la mejor cotización. Teléfono 0974-530-000. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. www.paraíso.com.py. Teléfono 0981-930-206. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio de mercado. Teléfono 0982-600-504 para todo SRL. Loga Azúcar, encontrarás en los mejores supermercados del país. Teléfono 0984-512-000. AR Electricidad. Teléfono 021-550-189. Precios inigualables. En Fernando de la Mora, Cacique Lambaré. AR Electricidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrad, que consiste en la unión de viguetas de hormigón. Losarrad, teléfono 021-551-142. Acá me apunta Johnny, bueno, nos apunta todo, ¿verdad? En el grupo. Jara Zaguer ya lo había colocado como lateral en Santaní. Siendo lateral casi le gana a Olimpia. Refiriéndose a Casal. Sí. O sea, Casal es
Yo siempre me acuerdo aquel partido cuando Olimpia era el mejor por lejos del torneo local, en Para-1. Santaní le gana 1-0 y es una jugada entre Marcelito González y Casal, que jugaron como los extremos de ese 4-5-1, si querés ponerle. Y para mí, ahí yo lo conocí a Casal, te estoy hablando de 18 o 19, y después, él cuando el equipo tenía que ser más ofensivo, el técnico lo retrasaba, porque él tiene un ida y vuelta muy interesante. Por eso yo creo que la tarea de aquí en más es, si Barro Esqueloto que lo convocó por una cuestión coyuntural, digo, mira un poco, me rindió en un partido que tenía que marcar razón, de ahora en más vos vas a hacer todo bien con Ramírez, Alan Benítez, Beto Espínola, pero yo quiero que vos seas. Ese debe ser el trabajo de Barro Esqueloto, porque él dijo, yo lo iba a convocar a fulano y mengano, pero se cayeron, cumplió para mí, porque si para el siguiente otra vez ya va a ser, no, vení nomás vos, vamos a terminar en la misma, porque él en Sol no juega como lateral derecho. Acá Néstor Beltrán decía que Iván Ramírez jugó en abril el último partido, y que jugó muy poco, 29 minutos. ¿Quién? Iván Ramírez, al que lo mencionó el técnico. ¿En su equipo en Argentina? Barro Esqueloto, o sea, tampoco, no. O sea, dos preguntas. Espínola, no es para que haga un editorial, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo anduvo la dupla Gómez Portillo, Fabián Balbuena y cómo anduvo Derlis González? Llegó la nueva edición especial del gran vino de Santa Elena, esencia igual en una botella, que nos transmite lo mejor de nuestra cultura. Y la esencia de ser paraguayo se está buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor. Elegí Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza. NGO con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Ingresa a www.aposta.la. Ganar lo cambia todo. Regimiento 8. 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Compra en www.regimiento8.com.py. Te esperamos en todas las estaciones de servicio Petrosur Carga, Nafta Activa 92 y Forza 96 al menor precio del mercado. Mes aniversario, Día del Padre. Regálale a papá el regalo perfecto en Atalaya S.A. de Seguros. A tu lado en todo momento. Llegó la nueva Choco Trébol. La merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chorticiaré. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Hierro Par de los cimientos al techo. Hierro Par con teléfono 228-94. Conectate al mejor plan 199.000 guaraníes. TV más, Internet Hogar de Tigo. Llama al teléfono 0981-611-611. Para más info, 611-611. Los paneles solares son una fuente de energía limpia. Son de Power System. Teléfono 0983-625-254. La dupla central. Y hay entendimiento. Hay experiencia, hay voz de mando con los dos, y el equipo juega diferente en el sentido de no buscar jugar en corto, en la salida, cuando hay que salir en larga. Definitivamente es un equipo que marca una pelota para dividir el juego o para poner una pelota a los delanteros. Me parece muy bien dentro de lo que se pudo ver de la idea de juego, estando hasta el 2-0 a favor de Paraguay. A mí me parece que se vio eso que le caracteriza más al jugador paraguayo. Eso, aguantar, cerrar espacios, controlar el partido sin tener mucha posesión de pelota. Mucha determinación, ¿verdad? Mucha determinación. Muy bien. Y tomaron, Gustavo Gómez jugó a muerte. Y es más allá de que él cometió la falta para el gol de Son, pero fue producto de una acción de juego donde él fue justamente a buscar con todo, raspando el piso. Y esa es una falta que te cobran cuando estás ganando 2-0. Sí, yo muy por arriba, pero vi algo que siempre le reclamamos a nuestros defensores. El tema de no salir a cortar. Salieron. Antes que reciba el pase, el receptor salía a cortar. Mucha serenidad. Eso no lo hacen mucho, salieron bastante. Tomaron muy en serio el amistoso también. A muerte se jugó y... Sí, ¿sabes por qué? Por eso yo lamenté el resultado. Porque también no me va ni me viene el resultado. Pero jugó con tanto compromiso Paraguay, como te dicen. Y se merecía. Un equipo tan parejo fue de la entrega. Alguna cosa que ganar la Corea hubiera sido... ¿verdad? Venir bien, ganar un viaje tan largo. Ganar confianza, empatando, hermano, como resultado más de lo mismo. Y en el segundo gol yo creo que puede ser que lo que uno puede... Capaz si le busca la vuelta es que estaba muy adelantada la línea, pero es más zona de Héctor, de Martínez. Claro, esa pelota no tiene que llegar ahí, el desborde final. Sí, pero a ver, ahí viste que son dos los jugadores de Corea que entran. Allí y el segundo que toca. Claro, hay un primero que tipo a cortina y el otro viene libre para meterse dentro. En esa, si hay mayor concentración, porque a ver, es jugada en minutos 92, 93. Pero fíjense la intensidad, por eso el reclamo de Son a Pica Lucena era por el tema del cambio, que en vez de salir por el otro lado porque hacen tiempo, porque Corea también había preparado una fiesta y una cosa es que te gane Brasil y otra cosa iban a decir, espera, vamos a perder contra una selección que no va al Mundial,
Además de la noticia cercana del 4-1. Claro, goleada. por eso, totalmente, el tema de la comparación permanente entre Corea y Japón. Los vecinos le ganaron 4-1 y acá vamos a perder. Entonces uno veía algo que es atípico en un amistoso. Por eso el partido, después del 2-2, hay una especie de... no hasta trifulca, donde son amonestados un jugador de Corea y Villasanti, por el tema de la protesta. En esa jugada, Bruno, si había más concentración, por ejemplo, Fabián tenía que dar el paso hacia adelante. Entonces los dos jugadores de Corea quedaban en offside. Derlis González. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo a través de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, teléfono 021-289-1000. Los tesoros más preciados son papá y mamá. Los premios son de Farmacias Catedral. Por cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Cofres que miman a mamá y papá. Lo más nuevo de Forestac y Broncos por 4x4. El todoterreno para tu día a día del campo. Taperuiza, teléfono 021-600-300. Ford Taperuiza. Casa Marco para su cristal templado Templex, expertos en instalaciones frentes vidriados, teléfono 021-506-104, Casa Marco. Te duele la cabeza, la espalda, la garganta con Profenol, olvídate del olor. Profenol es ibuprofeno, Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes por cada compra de 100.000. Participas del sorteo del 30 de junio del 2022. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Pechunague prácticos y deliciosos bocaditos de pollo fáciles de cocinar. De Pechugón, a todos les gusta Pechugón, paraguayos como vos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pillo Quitador, Tres Leones, Rey de Cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en la web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia, al amanecer o al atardecer, qué mejor que disfrutar de un rico matecito con hierba mate Indega, el sabor que dura mucho más. Derlis González. Activo en los 2 goles. Jugador de selecciones, ¿verdad? Tiene un peso diferente. O sea, no le pesa nada. Porque fíjense que hoy no jugó con un acompañante de ataque, con un centro atacante. Por ejemplo, Gabriel Ábalos fue suplente. Él fue el centro atacante. Él fue y... No bueno, fue él jugó por fuera, por ejemplo. Claro, no jugó... Otra cosa. No llegó a los centrales como referencia, sino que se tiró a los costados bien. Muy buen partido de Derli. Una vez más. Se perdió mucho tiempo con él. Hacer la pausa. Increíble. Acelerar... Increíble el jugador Es que hay jugadores de selección. Que desperdiciamos. O sea, a ver, Derli es jugador de selección. Pero también Almirón es jugador de selección. También Dani y Fabio, que desperdiciamos. Yo insisto otra que lamento mucho el nivel de Richard Ortiz, que no tampoco hace un año atrás no tenía nivel para jugar en la selección nacional. Eso hay que reconocerlo. Pero Ariel también le hizo muy mal en la era de Berizzo todas las cosas que se decían. O sea, repito, cuando yo hace rato hablaba del rasgo, hay gente que decía, no, ya no se puede jugar como lo del top. O sea, hay gente que despreciaba ese fútbol, independientemente del momento. Si vos lo ya decís, no, ya no se trabaja de esa forma, vos vas a mirar inclusive con un preconcepto. Eso es lo que se tiene que desterrar. O sea, repito, Richard Ortiz hoy no fue tapón, pero ¿qué te da? Entonces, ese tipo de cosas por lo menos Barros Esqueloto entendió. Por eso le dijo a Olimpia, mira, yo lo quiero llevar y si está bien va a jugar recién el segundo partido. Pero la importancia que tiene... Por eso yo pero hace un año, hace 2, mentira. Una cosa que pueda tener un bajón, pero ¿qué fue lo que caracterizó la era Berizzo? No, nosotros tenemos que jugar con la salida. ¿Y quién jugaba allí? Gastón Jiménez jugaba. Yo no estoy satanizando nombre ni apellido, sino que ideas. Porque si vos en un ambiente decís, no, de ahora en más ya no se puede decir eso, ya no se puede comportarse de esa forma, vos le estás ya generando un mal ambiente. Y para mí, Richard Ortiz es la personificación de lo que fue la era anterior y a lo que se tiene que apuntar. Porque a mí me preocupa cuando ustedes me dicen, no hay otro como Richard. Y Richard ya tiene... Pero ya sé, pero a ver, a veces van a tener que ser los Cubas, los Pica, los Morel, quien sea, que cumpla eso. ¿Cuánto falta para que se recupere Hugo Martínez, por ejemplo? Para darte un nombre. Hugo Martínez no es del rasgo de Richard Ortiz. Puede salir a romper un poco más. Es que es difícil encontrar un jugador como Richard Ortiz. Richard es un jugador todoterreno, de muy buena pegada, muy buena zurda, una precisión en los pases. Bueno, eso no vamos a encontrar así. Luigi Marchele, colega ecuatoriano de Ecuavisa. Ecuador va al Mundial. Se desestimó la protesta de Chile hoy en la FIFA. Es así, es lo que esperábamos. Finalmente se termina dando razón o no se está dando cabida a lo que reclamaba la gente de Chile, lo que acá en Ecuador se venía sosteniendo cada vez que nos preguntaban
desde afuera, ustedes en Paraguay nos preguntaban desde Perú, desde Colombia, desde el mismo Chile, cómo están en Ecuador con este tema, y siempre decíamos, bueno, con tranquilidad, y se sorprendían porque pensaban que había una situación realmente grave, pero lo que siempre he dicho, en este caso particular, esto es una novela que nosotros ya la vimos y nosotros ya conocíamos el final. Byron Castillo es ecuatoriano, así lo determina la justicia ecuatoriana, y la FIFA, que no tiene competencia sobre la jurisdicción de identidad de cada país, simplemente le termina dando la razón al Ecuador diciendo, ah, bueno, si tus instituciones son las que certifican que Byron Castillo es ecuatoriano, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Saludos a tu familia. Unimed, teléfono 061-504-524. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación de líderes. Teléfono 021-232-750. Te esperamos en Cerro Coraente, Pay Pérez y Avenida Perú, Cerámica Itagua. Su casa para toda la vida con los mejores materiales. Teléfono 0982-104-287. Ahora vamos a ver la partecita de variedad más rica de Ochi. Las hamburguesas, también los besitos de Ochi. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Aún no decís qué color pintar tu casa. Detalle UPS socio. Recicolor tiene 30.000 colores para elegir a tu gusto. Hoy en Drapatona, Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. WhatsApp 0981-251-230 en las redes. Metro Paraguay Energy, energía de calidad. Agustín Andrada, socio vitalicio, solicitó vía nota a Cardona la expulsión de Marco Trovato, expresidente del Olimpia. Solicitar la expulsión de Marco Trovato de los registros del Club Olimpia. Sí, señor. ¿Y cuáles son tus argumentos? ¿Crees que esto va a tener vía libre en el club, en la institución? Pero a mí, yo me considero un socio agraviado. Yo no sé qué opina otra gente, es una posición mía personal que la hago al club, del cual ya soy vitalicio y que creo yo que estoy con mi derecho de solicitar eso, ¿verdad? A mí me parece que los hechos son ya públicos, de público conocimiento, y me parece a mí que eso debe permitir que no exista más adelante un hecho parecido ni imitado, ¿verdad? Para no sentar precedentes. Me parece que es una postura personal que la he hecho y sin hablar con nadie, es una cosa personal mía y que yo como socio del club he solicitado al presidente de que analice esto en su comisión y que resuelvan. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Pedro Balota por 2. Tenemos que darle el tratamiento que corresponda, dijo, ante la nota presentada por Andrada. Hay que someternos a una asamblea y dar el seguimiento. Lo estamos buscando al abogado de Marco Trovato. Trovato por ahora no habla, pero el abogado sí. A ver qué dice sobre este pedido de expulsión de los registros del Club Olimpia. Tenemos que dar el tratamiento que corresponde. Es evidente que una nota así y de esa envergadura, creo que los argumentos son bastante sólidos. Por el hecho del tema FIFA, no es un tema menor, ¿verdad? Es un tema, creo que no, en la historia no hay tantos casos de esa manera. Hay que someterlo a comisión directiva o a una asamblea para darle seguimiento a esto, ¿verdad? Tenemos que contestar como corresponde. Es un socio, así como leíste, un socio vitalicio y que siempre estuvo al lado del Olimpia. Yo creo que hay que esperar ese momento y ahí tomar una decisión, pero de todas maneras absolutamente no está lejos de la realidad en lo que plantea. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahora en Corcas, tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Rolón Vía 2760 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido, Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Lactolanda, disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Su pizza, el momento especial de tu día. Para cada problema, Zika tiene la solución. Con Zika todo queda bien. Entérate más en @Zika Paraguay. Inatex, Enfree, con Enfree, las mejores tiendas del Paraguay
Paraguay para tu vehículo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Egfree, hierro par de los cimientos al techo, hierro par con teléfono 220-894. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. La Fortuna, una industria familiar. La Fortuna. Juan José Zapag, estamos muy satisfechos, felices. Agradecimiento al Toluca, caso Brian Zamudio, que fue presentado hoy en Cerro Porteño. Muy satisfechos, muy felices de recibirlo a Brian. Hola Brian, un gusto enorme. Está llegando al barrio, estamos muy complacidos de esta negociación que hemos iniciado apenas el profe Chiqui Arce solicitó al departamento de fútbol la incorporación de 2 jugadores para potenciar el plantel y poder tener mejores perspectivas, principalmente por las lesiones de 2 jugadores muy importantes del plantel. El agradecimiento al Club Toluca, a Brian mismo por su gran predisposición, a su representante, de poder de esta manera potenciar el sector ofensivo de nuestro querido Ciclón de Barrio Obrero. Es muy importante para nosotros siempre, porque las apuestas son importantes en Cerro. Tenemos rivales de mucho nivel en Copa. Tenemos un rival, hoy un bicampeón de Copa, que es el favorito, diríamos, en esta llave. Y bueno, Cerro Porteño se está preparando para pelear con todo. Queremos hacer historia y para eso estamos trabajando. Evidentemente hay un trecho, pero en poco tiempo, pocas semanas estaremos disputando ese partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En cambios, Irenda, te ofrecemos el mejor precio del mercado. Teléfono 061-514-901. Internet en Paraguay del Alta. Prepara tu empresa. Para este mercado ingresa a maxdominios.com y registra tu empresa.com. 39.000 guaraníes por año. La mejor cobertura médica del Paraguay. Flemi Medicina prepaga. Teléfono 021-729-6060. Lea ABC Color. El diario completo ABC Color. Energy. El emblema paraguayo de mayor crecimiento. El día de hoy, 400 guaraníes menos por litro. Energy, energía de calidad al precio justo. Energy. Financiera Solar, acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Llámanos o whatsappea al 218-8000 al asterisco 76527 @ Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Por el Día de Papá, lleva el regalo de Leitoban. Escribinos al 0982-602020 Leitoban. Puma Energy, 5% de descuento Energy. Presente en todo el mundo. Brian Zamudio, presentado oficialmente en Cerro Porteño. Es una sensación una sensación nueva, ¿verdad? Para mí, pero una sensación que a uno le gusta, que a uno le gusta volver a hacerlo. Estoy muy convencido de que vamos a pelear, vamos a estar ahí luchando todos los campeonatos que vamos a estar disputando. Cerro en sí ya es muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos lo que es al club, a las exigencias, porque sabemos lo que es la gente, sabemos lo que es la hinchada, sabemos lo que es la institución. Entonces estoy muy seguro que vamos a, como te dije, vamos a pelear todas las cosas que vienen por delante. Y lo que sí te puedo prometer es mucho trabajo, lo que es mi característica, ¿verdad? Entonces, simplemente prometer mucho trabajo e intentar siempre dar mi 100%. La verdad que ayer yo me sentí como en casa, ¿verdad? Porque tengo muchos amigos dentro del plantel, vecinos, conocidos de la selección, entonces me sentí súper bien, me recibieron como si fuera que ya estaba bastante tiempo, entonces eso me deja más tranquilo, me deja muy contento. Y también el profe yo creo que influyó mucho, ¿verdad?, en mi decisión de estar acá hoy, y entonces, como te dije, estoy muy feliz, muy contento y principalmente muy motivado lo que va a ser de aquí para adelante. La verdad que fue muchos factores, ¿verdad? También tuve una conversación con mi familia, también en busca de fútbol, en busca de poder tener a la selección de cerca también, que es muy importante para mí. Prioricé hoy lo que es tener fútbol, y yo creo que el mejor lugar hoy para mí es Cerro Porteño. Entonces yo opté por eso. El profe, como bien dije, me ayudó a tomar esa decisión, y yo sé que tomé la decisión correcta. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Comercial y supermercado para todo SRL, lugar donde encontrarás todo lo mejor y al menor precio. En el kilómetro 18 de Capiatá, ruta número 1, teléfono 0982-605-04. Loga Azúcar, encontrarlas en los mejores supermercados del país. Distribuye en Basa, Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. AR Electricidad, de teléfono 021-550-189. En Fernando de la Mora, Cacique Lambaré. Bueno, quedó a un punto de Corinthians Palmeiras, ¿verdad? Con su victoria ayer de 4-0 ante Botafogo. A los 34 del primer tiempo ya ganaba 3-0. El que me preocupa, Scarpa, ¿cómo juega? Muy rápido. Qué bárbaro. Qué... Él fue el de la bicicleta. Yo el que vi es que, claro, porque ganó Palmeiras y había perdido o empatado Corinthians, ¿verdad? Y contra Cuyabá, creo. Y vi que ya le rescindieron a Joe por el tema de que él estaba, entre comillas, lesionado. Y mientras su equipo estaba perdiendo, él estaba en... Se le vio, se le sacó Se le vio, ¿En una fiestita? Claro. Sí. Y al día siguiente, Corinthians le dijo, va en Bora. Y al técnico de Ceará le echaron también, que está en plena Copa Sudamericana. No, al de Ceará lo lleva Flamengo. Y Gustavo Mourinho interesa a Ceará. Por eso, o sea, Flamengo echó a Dorival. Claro, Flamengo echó a su técnico y lo llama a Dorival, que estaba dirigiendo a Ceará. Sí. Entonces Ceará se quedó sin técnico y Flamengo echó el famoso. No todos los portugueses son Jorge Jesús o Abel Ferreira. Cumplimos con todos, Miguelito. Sí, señor. Gracias, Miguel. Muy amable por el aguante. No, por favor. El aguante personal de Miguel.